Primero lo que es el cuello, luego vamos a hablar cuello visceral, último dorso y columna, pues. Y bien, vamos a empezar con delimitar lo que es cuello. Y los límites tanto superiores e inferiores son los ya conocidos a nivel de la mandíbula, con lo que es el arco mandibular y el mentón. Luego esto asciende hasta la rama mandibular. Voy a ver si se permite. Ahí está. Ya, a la rama mandibular. Y esto trazamos una línea transversal hasta la apófisis mastoidal temporal. Y hacia superior llegaría hasta lo que es la línea nucal superior con la protuberancia occipital externa. Hacia la parte inferior lo que vamos a encontrar es la escotura yugular junto con el borde superior de la clavícula y al nivel del borde superior de la clavícula llegamos hasta la acromia. De la acromia trazamos dos líneas horizontales hasta C7, la apófisis espinosa de C7, y eso conformaría los límites tanto superior como inferior. Tanto a nivel profundo y tanto superior como inferior, hacia inferior tenemos comunicación con lo que es la cavidad torácica mediante el orificio superior torácico y hacia la parte de la base del cráneo con el borde posterior de las apófisis estiloides. Y bien, la división tanto topográfica del cuello abarca tres zonas, lo que es el cuello anterior, o conocido como triángulo anterior del cuello, lo que es la zona lateral, y esta a su vez se divide en lo que es el triángulo posterior del cuello, o región cervical lateral, lo que está de azul, y la misma región de esternocleidomastoidea que va a conformar todas las de superficial a profundo, el músculo esternocleidomastoideo. Y por último, la región cervical posterior, o conocida también en el tema de dorso como nuca. Y bien, para entender la parte de los triángulos y los músculos, hay que primero empezar con el tema de las fascias. En tema de las fascias encontramos dos. Una fascia superficial que principalmente me va a encapsular, muy aparte del tejido celular subcutáneo, al músculo platisma o cutáneo del cuello. Y posterior a este músculo platisma que lo he señalado aquí de color rojo, vamos a encontrar pegado a este lo que son ya la fascia cervical profunda. Es toda esta membrana de gris que está acá. ¿Ok? ¿Qué importancia encontramos a nivel de la fascia cervical superficial? Bien, vamos a encontrar ramas del plexo cervical, en este caso las ramas superficiales. En este caso estamos viendo cómo nace desde el borde posterior del esternocleidomastoideo. Vamos a ver estas ramitas saliendo. Básicamente lo conocemos como el punto de ER. Y venas subcutáneas, venas más superficiales, como es el caso de las venas yugulares anteriores, que se van a hacer ya más profundas atravesando esta fascia. Y a su vez, anterior al esternocleidomastoideo encontramos la vena yugular externa. Y bien, en la fascia cervical profunda, esta va a ser subdividida en tres capas. La capa más superficial va a envolver al esternocleidomastoideo hacia la parte anterior y hacia el músculo trapecio hacia la parte posterior. Y la capa media va a envolver tanto las vísceras del cuello como los músculos tanto supra y infrayoideos. ¿Ok? Los colores aquí están relacionados con la imagen de la derecha para que se puedan guiar. Y por último, la capa más profunda va a envolver a los músculos ya prevertebrales, lo que acá está envuelto de color más o menos azul, los músculos prevertebrales. Y a su vez, esta capa profunda me va a envolver el inicio de lo que es la arteria subclavia, lo que estoy señalando acá, con, en este caso, el inicio del plexo braquial. Bien. Y esto es importante ya que infecciones o patologías a nivel del cuello pueden extenderse hasta el miembro superior mediante esta fascia prevertebral que me está envolviendo lo que es el arco axilar antes de llegar o antes de formarse lo que es, o después de formarse la arteria subclavia. Y a su vez hay algo que importante que debemos reconocer que es la vaina carotidia. Y a modo simple va a ser las fusiones de tanto la capa superficial, media y profunda. Cada uno me va a dar aporte y me va a formar esta capa, esta vaina carotidia, que está en este caso en la imagen izquierda encapsulada de color rojo. ¿Ok? Hay algo importante, lo que es la fascia alar, que es como una comunicación que hay de tanto del lado derecho como izquierdo entre vaina carotidia y vaina carotidia, entre lo que es la fascia prevertebral, que está señalada acá, y la fascia bucofaringea, que es una fascia de la capa media. O sea, toda esta zona de acá. ¿Ok? Esta zona importante que está detrás de esta fascia alar se le conoce como el espacio peligroso. Es importante ya que a cualquier infección aquí
puede propagarse hasta lo que es el mediastino superior. Es vía de comunicación de diseminación infecciosa. ¿Qué tenemos como límite? La fascia prevertebral hacia la parte posterior y la fascia alar hacia la parte anterior. Entonces, al final lo que quiero que se lleven aquí es definir bien lo que es la vena carotídea por la fusión de estas tres fascias. Y que la fascia cervical superficial envuelve en este caso los dos músculos, tanto el esternocleido mastoideo hacia adelante y el trapecio hacia atrás, la capa media los músculos prevertebrales y a la capa profunda la capa media los músculos tanto supra e infrayoideos y la capa profunda los prevertebrales. Y bien, vamos a hablar del triángulo anterior del cuello. En este caso lo podemos estudiar a nivel topográfico por los triángulos que me va a generar. Y a su vez tanto por regiones tanto supra e infrayoideas. En este caso vamos a empezar por los músculos o definiendo lo que son los músculos tanto supra e infrayoideos. Encontramos 4 ambos casos. Por parte de los músculos suprayoideos vamos a encontrar a los ya mencionados miloyoideo, digástrico, estiloideo y genioideo. Teniendo como piso, como formándome el diafragma del piso de la boca, al músculo miloyoideo, muy importante. Y al músculo digástrico, vamos a ver que tiene 2 fascículos, un fascículo anterior, que se está insertando a nivel del borde inferior del mentón, en la fosita digástrica, y un fascículo posterior, que se está insertando a nivel del hueso occipital, en la escotadura también digástrica. Estos 2 fascículos van a estar unidos mediante un tendón, que estoy señalando con el puntero, un tendón intermedio, que va a tener inserciones a nivel del hueso ioides. Y es importante eso, ya que me permite que este músculo no quede flojo, sino quede con cierta tensión. ¿Ok? Entonces, este músculo digástrico me va a generar hacia arriba un triángulo, que es el triángulo digástrico, en este caso, submandibular, teniendo como límites los 2 vientres y el borde inferior de la mandíbula. A su vez, tanto el vientre anterior del digástrico del lado derecho como del lado izquierdo, y junto con el hueso ioides, me genera otro triángulo, que es el triángulo submentoniano. ¿Qué más músculos encontramos aquí? El músculo homoyoideo, que estoy señalando aquí, el número 2, que también se inserta a nivel del hueso ioides y a nivel del omóplato, de la escápula. Este también me va a generar otro triángulo hacia la parte inferior. ¿Junto con qué músculo? Con el músculo esternocleidomastoideo. Me genera a lo que es hacia superior, lo que es el triángulo carotídeo, y lo que es inferior, el triángulo muscular. Como primer triángulo a describir tenemos el triángulo submentoniano. Lo más importante aquí es reconocer el piso, que es el músculo miloyoideo, y el contenido más superficial que va a pasar a este es tanto las venas submentonianas como las yugulares anteriores. Los ganglios linfáticos los vamos a hablar al final, en conjunto de todo. Y bien, vamos a hablar de estos músculos. El músculo miloyoideo me forma el piso. ¿Y qué va a estar encima de este músculo miloyoideo? Está señalado con el puntero, número 4. El músculo, en este caso, estiloyoideo. No, el genioideo, perdón. A nivel de la parte posterior de la mandíbula, vamos a encontrar aquellas estructuras que se conocen como las apófisis geni. Y son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Las inferiores me sirven para la inserción de este músculo, el genioideo. Y bueno, y las superiores, y es más el tema de boca, lo que es el genioglós. Entonces, acá estamos solo encontrando tanto el músculo genioideo como miloyoideo en la parte, como si fuera el piso de la boca. Y lo que es a nivel superficial que vamos a encontrar, el digástrico que ya te mencioné, con sus 2 fascículos, tanto anterior como posterior, y siendo atravesado mediante un ojal al tendón intermedio, el músculo estiloyoideo. Y así lo vas a reconocer, porque el digástrico está siendo atravesado por el estiloyoideo. Y bien, este músculo estiloyoideo va a tener inserción a nivel superior con lo que es la apófisis estiloides del músculo del hueso temporal. Y a nivel de esta apófisis estiloides se va a encontrar aquellas estructuras conocidas como el ramillete riolano, que en resumida cuenta son 3 músculos y 3 ligamentos, que ya les dejo aquí para que lo revisen. Y de todos estos, los músculos del ramillete riolano, a nivel de los músculos suprayoideos, encontramos el estiloyoideo. Y bien, de inervación es distinta por parte del digástrico. Hacia la parte anterior del músculo digástrico está inervado por el quinto 3, por la rama miloyoidea, y hacia la parte posterior por el facial. La inervación va a ser distinta en este caso del nivel del digástrico. Y por parte del estiloyoideo solo va a estar inervado por el facial, por parte del miloyoideo por el quinto 3, y por parte del genioideo por
por el facial también. Esto es importante porque se suele también preguntar las diferencias en cuanto a la inervación, y más frecuente se pregunta en tema del digástrico, ya que esta va a tener doble inervación. Y bien, ahora hablando de los músculos infraoideos y diferenciando a nivel de su inervación, vamos a ver tanto los músculos superficiales y profundos. Dos superficiales y dos profundos. Los dos superficiales, a nivel de la línea media, vamos a encontrar que va desde el esternón hasta el hueso ioides. Por eso se le da ese nombre de inferior a superior, externo y oideo. Y es lo que está a su lateral, a su costado, va a ir desde el hueso ioides hasta el omóplato, es decir, el homoioideo, de inferior a superior. Estos los dos músculos son superficiales. Debajo de este encontramos ya dos profundos, y seguidamente de superior a inferior lo podemos nombrar. Ambos van a tener inserciones a nivel del cartílago tiroides. Entonces vamos a ver uno que va del cartílago tiroides al hueso ioides, por eso se le da ese nombre, tiroioideo. Y otro que va desde el esternón hasta el hueso ioides, esterno-tiroideo. Ambos me lo puedo identificar porque termina el otro, nace el siguiente, a nivel de una línea llamada la línea oblicua, en este caso de la lámina del cartílago tiroides. La inervación va a estar dada por el asa cervical. Es decir, el asa cervical me inerva a los músculos infraoideos, a excepción de ¿quién? Del músculo tiroideo. Eso también te podrían preguntar, ¿qué no inerva el asa cervical? O sea, no inerva este músculo, el tiroideo. Ese no lo inerva. Solo lo va a inervar ramas del C1. Recordemos que el asa cervical los va a formar C1, C2 y C3. Y bien. Con el siguiente triángulo ya a tratar, encontramos al triángulo submandibular, ya definido por los dos vientres, tanto del vientre anterior del digástrico como del vientre posterior. Aquí importante es saber el contenido, ya que a nivel de todo lo que es triángulo anterior se pregunta siempre contenido. Y acá te le he dejado un cuadrito para que te aprendas los contenidos. El principal contenido aquí, por el nombre que lleva, es la glándula submandibular. Superficial a este y anterior, vamos a ver qué pasa en los vasos faciales, vena y arteria, diferenciándolo a cada uno porque la arteria va a ser más tortuosa a diferencia de la vena. ¿Ok? Y al nivel del vértice posterior superior vamos a encontrar aquí naciendo la vena retromandibular. Específicamente me va a aportar en ese triángulo la rama, en este caso posterior, se podría decir, la rama posterior. Porque la rama anterior o más superficial se está llegando a drenar a nivel de la vena yugular externa. Entonces acá encontramos solo la rama posterior. Y bien, también vamos a encontrar lo que son las ramas mandibulares y cervicales del nervio, en este caso del nervio facial. Pero esto va a tener variación en cuanto a su ubicación o no. Eso sí, vamos a encontrar acá el pasaje de lo que es la arteria lingual, pero a nivel ya más profundo, se podría decir. Algunos autores lo consideran también como contenido de ese triángulo a nivel profundo, pasando ahí. Y es importante también el nervio hipogloso. El nervio hipogloso siempre vamos a encontrarlo aquí en ese triángulo, ¿ok? Si bien es contenido del triángulo carotídeo, también lo vamos a encontrar como contenido del triángulo submandibular, el nervio hipogloso. Y aquí hay unos triángulos adicionales que te he dejado para que puedas ver que dentro de ese triángulo se encuentra lo que es el triángulo de Lícer o el triángulo también de Pirog. Y bien, y acá lo que te mencioné, la rama mandibular y cervical, a veces en cuanto a la rama mandibular puede o no tener contenido, ¿no? En ese triángulo. ¿En qué casos pueden tener contenido o está dentro de ese triángulo? Cuando su nacimiento o el arco que me genera hacia inferior es un poquito más distante de la mandíbula. Pero cuando es muy superficial o muy superior, ya no pasa directamente en el triángulo, ¿ok? Y acá también podemos ver el músculo cutáneo que te dije, el músculo platisma, y la inervación que le llega a este por parte del facial. Específicamente, ¿cuál? La rama cervical del nervio facial está llegando. Y siguiente triángulo a tratar es el triángulo carotidio. Vamos a encontrar aquí, que a su vez se puede dividir en dos triángulos. Uno más grande y uno más chiquito. Y el más chiquito es lo que se suele más preguntar, el triángulo de Farabeus, que tiene como límites lo que es la vena yugular interna hacia posterior, el tronco tirolingo faringofacial hacia anterior, y hacia nivel superior encontramos el nervio hipogloso. Contenido ese triángulo, dentro del triángulo carotídeo encontramos la bifurcación de la carótida común, o carótida común o primitiva. Y en general, el contenido del triángulo más grande, que es el triángulo carotídeo que está en el lado izquierdo,
aquí te he señalado, es todo lo que está acá. Específicamente se pregunta, ¿qué ramas de la carótida externa encontramos aquí? Solo vamos a encontrar las 5 primeras ramas de la carótida externa. ¿Qué ramas no vamos a encontrar? La auricular posterior, por ejemplo, no está acá. ¿Qué encontramos pasando anterior a la bifurcación tanto de carótida externa e interna? El hipogloso encontramos. Y de este vamos a ver naciendo como una especie de asa. ¿Qué asas encontramos? La asa cervical. ¿Anterior a quién? A la yugular interna. Aparentemente naciera del hipogloso, por eso se le daba nombre antiguamente de asa del hipogloso. Pero ahora se ha descubierto que es correcto, mejor decir, asa cervical. Superior a la bifurcación de la carótida externa en un plano profundo, ya encontramos lo que es el ganglio cervical superior, que como tal no es contenido, sino ya está posterior al piso, se podría decir, de este triángulo. Que también encontramos aquí en el inicio de la bifurcación de la carótida común, lo que es el seno carotidio, que son varios receptores que a cualquier incremento de presión se van a activar para regular esto. Y posterior a este, y específicamente en la bifurcación tanto de carótida externa e interna, ¿qué vamos a encontrar? El cuerpo carotidio. Ahí vamos a encontrar, en la misma bifurcación. Más pegado hacia la parte posterior, eso sí. Estos solo son quimioreceptores que ante incremento de CO2 empiezan a actuar como tal. Y los nervios que vamos a encontrar, los ya mencionados, el vago, el décimo, el accesorio vamos a encontrar también aquí, y el hipogloso también. Los ganglios, como te dije, al final se va a ver en conjunto. Y bien. Siguiente triángulo ya, o mejor dicho, la siguiente región a tratar es la región cervical lateral. Aquí la vamos a encontrar. O también conocido como triángulo posterior, triángulo cervical posterior. ¿Ok? Vamos a hablar por planos de esta región. Primero hablando de lo que es su techo, el contenido y por último el piso. A nivel del techo, ¿qué vamos a encontrar? Primero como límites, ya les mencioné, hacia la parte anterior, el borde posterior del esternocleido mastoideo, hacia la parte posterior, el borde anterior del trapecio, hacia la parte inferior, el borde superior de la clavícula. ¿Ok? Una vez quitado lo que es la fascia cervical superficial, quitando lo que es el músculo platisma, eso tenemos como techo. Principalmente la fascia cervical profunda, su primera capa, que es la fascia de revestimiento. Y dentro de eso, ¿qué vamos a encontrar emergiendo? Lo que es a nivel del borde posterior, el famoso punto de ER o punto Z, o meseta del cuello como tal. ¿Por qué le decimos punto Z antiguamente? Porque los nervios que nacen aquí suelen zigzaguear, o sea, no tienen un recorrido como tal, por eso se le da este nombre. Y vamos a encontrar naciendo ramas inferiores a nivel de la clavícula, las supraclaviculares tanto anterior, medio y posterior, ramas más horizontales de derecha a izquierda, que son las cervicales transversas, ramas que van a seguir el mismo recorrido del borde posterior y se van a ir hacia la parte de la nuca, que es la occipital menor, y ramas que me va a hacer un recorrido en X con el músculo en cercanía de la yugular externa, que es la auricular mayor. Esas 4 ramas nacen a nivel del punto de R. Y bien, acá le he señalado el triangulito que te he dicho, y esto se va a dividir también en 2 triángulos. Un triángulo superior, o también denominado triángulo occipital, y un triángulo inferior, o también denominado triángulo subclavio. Le da el nombre de occipital y subclavio porque la arteria que encontramos aquí lleva el mismo nombre, hacia arriba occipital y hacia abajo subclavio. Y los sinónimos trapezial y homoclavicular por lo que lo forma. Hacia arriba le decimos homotrapezial porque está entre lo que es el trapecio y el omóplato, y hacia abajo lo que es homoclavicular. Hacia abajo era homoclavicular, acá hay un error. Bien. Entonces vamos a mencionar el contenido, ya hablando del contenido, acá es un resumen de lo que es el contenido de triángulos de la región cervical lateral. Vamos a encontrar el nervio accesorio, y este me va a generar también una división a nivel de los grupos ganglionares. Ramas también de C3 para los músculos más profundos, lo que es el trapecio, el elevador de la escápula, la rama dorsal de la escápula naciendo de C5. Algunos también autores mencionan el inicio del plexo cervical superficial. Si bien en la anterior imagen encontramos ya a nivel cutáneo, esto van a ser de profundo a superficial, entonces el inicio también cuenta como contenido. ¿Qué encontramos también?
la arteria cervical transversa, rama de la subclavia, y la arteria occipital. La principal, el nombre que le da a este triángulo es la arteria occipital. Y eso lo vamos a encontrar en el vértice, a nivel del vértice superior lo vamos a encontrar. Luego se le da el nombre de triángulo occipital. ¿Qué más encontramos como contenido ahora a nivel del triángulo subclavio? Vamos a encontrar específicamente la tercera porción de la arteria subclavia, por eso se le da ese nombre. Y tenemos que recordar eso, la tercera porción, porque tanto la primera y la segunda porción no van a estar dentro de ese triángulo. ¿Qué más? La vena subclavia, la porción terminal de la vena yugular interna, ya que la vena yugular externa, perdón, va a drenar directamente en la vena subclavia. Tanto entre el escaleno anterior y medio vamos a encontrar el nacimiento de los troncos del plexo braquial, específicamente las ramas. Y encontramos también ramas de la arteria subclavia, como es la cervical transversa, la supraescapular, la dorsal de la escápula. Acá lo he señalado con los punteros. Y bien, vamos a hablar ahora de los planos. El techo ya te mencioné, y el contenido en este gráfico se ve mejor. Pues luego de un siguiente corte encontramos el contenido, y acá encontramos el nervio accesorio, ramas del trapecio del plexo cervical, ya que el trapecio no va a tener solo una inervación por parte del accesorio, sino va a también recibir inervación por parte del plexo cervical. Es importante también eso. Encontramos la rama superficial de la arteria cervical transversa. La arteria cervical transversa está naciendo a nivel del tronco tiro cervical. Y este va a dar dos ramitas, la arteria superficial y la arteria profunda. La superficial la vamos a encontrar aquí. La profunda, que antiguamente también se le conocía como dorsal de la escápula, es más profundo, pues por eso no se le puede encontrar acá. Y ahí vemos, mira, cómo están haciendo todo lo que es el plexo cervical superficial, específicamente el nacimiento, porque ya en la imagen izquierda ya lo vemos ya a nivel ya subcutáneo. Encontramos aquí el techo, que es la fascia de revestimiento. Eso sí, el contenido, vamos a encontrar que, como tal, el techo va a estar combinado mediante dos fascias. La prevertebral, que ya es la de la profunda, y la pretraquial. La pretraquial se va a combinar con estas dos fascias, por eso que aquí se genera como una especie de piso, formándome otro plano hacia la parte más profunda. Pues en la siguiente imagen, que también aún sigue siendo contenido, ya quitamos esta fascia prevertebral, pretraquial, que es de la capa media, y aquí ya encontramos específicamente todo el contenido. O sea, en la anterior imagen, primero esto es techo, en la imagen de la izquierda, eso todavía sigue siendo contenido, pero esta fascia pretraquial me lo divide todavía el contenido. Aquí quitamos a esta fascia pretraquial y ahora sí vemos en general todo el contenido como tal. Ya lo que está de blanquito hacia la parte más profunda ya es el piso, se podría decir. El piso, ya cubriéndome los músculos prevertebrales. Entonces, el contenido, como es, ya les mencioné anteriormente. Y el piso, ¿quién me va a generar el piso? Quitando ya la fascia más profunda. Los músculos escalenos, tanto anterior, medio y posterior. Detrás del posterior, el elevador de la escápula. Detrás de este, el músculo esplenio. Estos 5 músculos me generan lo que es el piso. ¿Ok? Va a haber músculos más profundos a nivel del esplenio, como es el complexo mayor, que como tal no se considera como un piso, sino específicamente a estos músculos. Eso sí se suele preguntar tanto en teoría como práctica. Lo que está pasando entre los dos escalenos, acá se forma lo que es un hiato de los escalenos, que encontramos como piso, lo que es la arteria subclavia, hacia anterior el escaleno anterior y hacia posterior el escaleno medio. En el contenido, ¿qué estamos viendo emergiendo? El nacimiento del plexo braquial, específicamente los troncos, estamos viendo que nacen. ¿Okay? Y bien, ahora hablaremos ya de lo que es la región cervical posterior, conocido como nuca, y vamos a delimitar, pues, primero hacia arriba, ya delimitando lo que es el cuello, la protuberancia occipital externa, junto con la línea nucal superior, hacia abajo, lo que es C7, la apófisis espinosa de C7, y hacia los lados, lo que es la articulación con el acromio. ¿Qué encontramos hacia los laterales? Lo que es el borde anterior del trapecio. Vamos a encontrar aquí 4 planos. Una vez ya quitado lo que es la piel y la grasa, vamos a encontrar 4 planos musculares. De piel, en este caso, quitando la piel, tejido celular subcutáneo, la capa superficial de la cervical profunda, o sea, la capa de revestimiento, cubriendo el trapecio. Junto ahí vamos a encontrar ya emergencia de nervios cutáneos, como es lo que es el nervio de Arnold, C3, C4, en recorrido de la arteria occipital, tenemos vamos a encontrar acá.
Entonces, vamos a describir primero los planos más superficiales, los planos más cutáneos. Entre los dos músculos trapecios va a haber un ligamento que va a ir de espinosa a espinosa, de espinosa a espinosa, espinosa a espinosa, y me va a dividir los dos músculos trapecios. A ese se le conoce como el ligamento nucal. Ya a nivel del tórax y de lo que es dorso y lumbar, ya no encontramos este ligamento nucal, solo lo encontramos a nivel cervical. Por eso se le da el nombre antiguamente de ligamento cervical posterior. Y bien, y acá te he hecho un esquema para ver lo que es en el lado izquierdo lo superficial y hacia el lado derecho lo profundo. Y al final lo más importante del tema de nuca es aprenderse el contenido, lo que es contenido y lo que no es contenido del triángulo de los oblicuos. Y bien, ¿qué vamos a encontrar a nivel subcutáneo? Primero vamos a encontrar penetrando lo que es el músculo trapecio hacia la parte superior, lo que es el nervio occipital mayor o de Arnold. ¿Junto con quién va a estar siempre? Con la arteria occipital. Van a ir siempre encaminados este nervio con la arteria. Y acá se ve tanto en la imagen derecha como izquierda. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Naciendo el tercer nervio occipital. Recordando que el segundo nervio occipital, que es el occipital menor, no va a ser contenido de nuca, sino es contenido de la región cervical lateral. Por eso se ve acá a estos nervios aquí llegando. Bien. Y esto va a estar un poquito más debajo de lo que es C2, o sea, del occipital mayor. Y esto se suele anastomosar hacia la parte más superior. ¿Y qué vamos a encontrar debajo? Ramas cutáneas de C4 y C5. Esto es más teórico que práctico, lo que es C4 y C5. Y obviamente dividiendo a ambos músculos o a ambos planos el ligamento nucal. Importante esto. Y bien, ahora vamos a hablar de los planos de esta región, de la región cervical posterior o de la nuca. El primer plano a tratar, vamos a hacer este gráfico, es el plano de los rectos y los oblicuos, el plano más profundo. Vamos a ir de lo profundo a lo superficial. Entonces vamos a encontrar primero el plano de los oblicuos hacia la parte lateral y el plano de los rectos hacia la línea media. Entonces primero vamos a encontrar el recto posterior, que va a ir desde la línea nucal inferior, que vemos acá, específicamente en el tercio interno, hasta C2, apófisis espinosa de C2, del axis. Luego encontramos, este es el recto posterior menor, que está yendo de la línea nucal inferior hasta C1. Este es el menor. Y acá encontramos recién el mayor, que está yendo de la línea nucal inferior hasta C2. Luego encontramos al oblicuo inferior, que está yendo desde C2 hasta C1, de espinosa de C2 hasta transversa de C1. Luego lo que es el oblicuo superior, que va a ir desde donde terminaba el inferior, que era en C1, este va a nacer y va a ir hacia la línea nucal también superior, cubriéndome parcialmente los dos rectos posteriores mayores. Y aquí se está formando un triángulo conocido como el triángulo de los oblicuos, o triángulo suboccipital o triángulo de Tilaus. ¿Ok? Aquí en las letras aquí hay un error. Aquí debió decir recto posterior menor y debajo recién recto posterior mayor. Eso sí, aquí solo cambiar los signos. Y bien, el siguiente plano que va a estar más superficial a este es el plano de los músculos, el plano de los semiespinosos o el plano de los complexos, complexo mayor y complexo menor. Encontramos primero al semiespinoso de la cabeza o también denominado antiguamente como complexo mayor. Y dividiéndome a ambos complexos, pasando en la línea media, la línea nucal posterior, el ligamento nucal posterior, o ligamento cervical posterior, desde la protuberancia occipital externa hasta C7. A este músculo semiespinoso también se le considera dos porciones, una porción lateral y una porción interna. Y es esta porción interna que se le catalogaba antiguamente como fascículo digástrico, porque va a también tener dos vientres. Luego, hacia la parte lateral vamos a encontrar al longuísimo de la cabeza, o también denominado como complexo menor. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar tanto músculos longuísimos, semiespinosos, esplenios, que van a ir tanto a la cabeza como al cuello. Cuando llegas a la parte de lo que es la base del cráneo, tanto occipital o de los temporales, le denominamos cabeza. Si llegara solo a insertarse a nivel transverso de las vértebras cervicales, le cambias el nombre de cuello. Por eso primero aquí encuentras al longuísimo de la cabeza, porque está llegando hasta la apófisis mastoide del temporal, que sea cabeza. Y a su costado encontramos al longuísimo del cuello,
que como tal no está llegando a inserciones superiores, sino solo se queda a nivel cervical. En un tercer plano, en un plano más superficial, vamos a encontrar el plano de los músculos esplenios. Y ese tiene una característica única en la práctica, ya que no me va a cubrir totalmente lo que es la línea media, sino me genera otro triángulo, que es el triángulo de los esplenios, que en su contenido vemos el plano ya visto, que es el plano del semiespinoso. Y ese también va a tener dos porciones, hacia arriba o la parte interna, esplenio de la cabeza, y hacia la parte externa, esplenio del cuello. Y a su costado, ¿qué vamos a encontrar? El elevador de la escápula. Amo estos tres músculos formándome el tercer plano de la nuca. Y el plano más superficial ya es el plano del músculo trapecio, también dividido por su ligamento nucal. Importante recordar la inervación en el último plano, o sea, el primer plano ya mencionado de los rectos y oblicuos, va a estar inervado por C1, por el nervio suboccipital, importante. Y ya en los siguientes planos vamos a ver inervación por parte del plexo cervical, propiamente dicho. Y bien, y al final lo más importante en el tema teórico es recordar esto, el contenido del triángulo de los oblicuos y los rectos, triángulo suboccipital o triángulo de Tilaus. Los límites que vamos a encontrar, el recto posterior mayor hacia la línea media y superior, el oblicuo inferior hacia inferior y lateral, y el oblicuo superior hasta superior y más lateral, superior. Contenido, la arteria vertebral y el nervio suboccipital. Esto se puede ver en la práctica, tanto la arteria como el nervio. La vena y la vena vertebral y el nervio vertebral ya es más teórico. El nervio va a ser tan pequeño que no se puede distinguir y la vena me forma también un plexo que tampoco se puede distinguir. Y la arteria ya va a atravesar a nivel intracraneal para ya inervar lo que es el tronco, propiamente del encéfalo. ¿Qué no es contenido sí de este triángulo? C2. C2 no es contenido. Mira, aquí vamos a ver el nacimiento de C2, señalando mi puntero, ¿dónde vamos a ver que nace C2? Va a nacer en el borde inferior del oblicuo mayor. Eso es importante. De ahí van a nacer del oblicuo inferior, debajo de este van a nacer C2. Y aquí se ve cómo está naciendo del oblicuo, lo que estoy señalando. C2 está yendo y va a atravesar. Va a atravesar los planos ya mencionados de los complexos, de los de los esplenios, y ya va a llegar a nivel superficial. Y junto, mira, siguiendo el recorrido del puntero, este nervio va a llegar junto con qué arteria? Con la arteria occipital. Por eso el nervio de Arnold, C2, va a tener mucha relación con lo que es la arteria occipital, que aquí está señalado. Y debajo vemos nacimiento de C3, pues. C3 también que no es contenido. Bien. Aquí algunas preguntas para que puedan responder, para no hacer tan cansado la clase. Vamos a ir preguntas por cada tema. A ver, me describen en el chat, que voy a ver si están ahí. Ahí, estoy bien. Les doy cuánto tiempo. Escríbanme. Acá está. Ya está. Bien. Vamos a hacer primero las siguientes. Estas preguntas de verdadero y falso del examen de la base pasada. Bien. Las raíces nerviosas que van a formar el plexo braquial se ubican entre el escaleno medio y posterior. Igual esto es falso, pues el plexo braquial se está ubicando, ya mencionado, entre el escaleno anterior, no posterior, y el escaleno medio. Entonces esto ya sería falso. ¿Qué más? Los músculos escalenos posterior, medio y anterior me formaban lo que era el piso del triángulo posterior, lo que te mencioné. Me formaban el piso. La arteria subclavia pasa por delante del escaleno anterior, no, esto es falso, pues la arteria subclavia está pasando entre los dos escalenos. La arteria subclavia pasa entre los dos escalenos. Y el nervio frénico sí es importante saber esa relación. El nervio frénico sí va a pasar anterior al escaleno anterior, eso sí. La vena yugular externa va a descender por la cara anterior del músculo esternocleidomastoideo, eso también es importante. Y esta vena yugular externa, ¿dónde iba a drenar? En la vena subclavia. El contenido del triángulo occipital es en el espinal, eso es correcto. Vamos también a ver el contenido de la arteria occipital, de la arteria dorsal de la escápula. Ya te dejo un cuadrito para que repases el contenido. Bien, siguiente pregunta sobre las características de la región supraclavicular, o sea, el triángulo posterior y la parte ya de los músculos prevertebrales.
Primera pregunta. El nervio frénico cruza la cara posterior de la escalera anterior. También esto es falso. Pues el nervio frénico que te mencioné cruzaba superficie, o sea, anterior a la escalera anterior. Eso es importante. La anterior imagen tal vez no se mostró. Eh, 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 eh. Creo que en esta se puede ver. En aquí se puede ver un poquito de la letra K. Mira, el nervio frénico va a ir siempre anterior a la escalera anterior. Y ahí también va a pasar el recorrido de una arteria, de la arteria cervical ascendente. Si ves arteria y nervio en la práctica, también es importante reconocer nervio frénico con la arteria cervical ascendente. Y bien. Y acá te he dicho, nervio frénico cruza la cara posterior de la escalera anterior, falso. La arteria, esto no es otra pregunta. Ahí. Sí. La arteria tiroidea inferior cruza por delante de la arteria carótida común. Esto lo vamos a ver cuando veamos irrigación más adelante, pero la arteria tiroidea inferior va a pasar, su relación va a ser posterior a la arteria carótida común, no es anterior. La vena subclavia está situada detrás del músculo escaleno anterior. Esto también es falso. La vena subclavia va a pasar anterior a esta. Esto también más adelante se va a explicar mejor. El músculo complexo mayor forma parte del piso del triángulo posterior. Y bueno, aquí va a depender mucho de lo que le diga su teoría. Ya te mencioné los músculos más importantes que van a estar como piso. Y de estos músculos que ya te mencioné, los tres escalenos, el elevador de la escápula y el esplenio, debajo de ese recién encuentras el semiespinoso. Así que va a depender mucho si lo consideran o no como piso. El ganglio estrellado, o sea, el cervical inferior, se va a ubicar detrás de la arteria subclavia a nivel del cuello. Esto también es correcto. O sea, más adelante hay una imagen bacán que explica lo que es el ganglio estrellado. Bien, siguiente pregunta en relación a cuello y dorso. El músculo esternocleido, mastoideo y trapecio van a estar inervados por el nervio espinal. Eso también te dije, el nervio esternocleido mastoideo no es netamente su inervación, es por el espinal, ya que ahí vamos a ver también inervación por parte del plexo cervical, o sea, los nervios craneales. O sea, esto es verdadero. El triángulo de los oblicuos va a contener la arteria vertebral, este es correcto, y C2, ahí también es falso, mira, te dije que C2 no era contenido del triángulo. El músculo cutáneo del cuello, o sea, el músculo platisma, va a ser inervado por el nervio facial. También te he mencionado antes que está inervado por ramas terminales rama cervical del nervio facial, específicamente. La contracción unilateral, o sea, de un solo escaleno, produce flexión lateral del cuello y rotación de la cabeza. Es decir, cuando es unilateral se va a producir esto. Esto ya es teoría también. Y por último, la contracción de los músculos trapezios, o sea, de los dos músculos a la vez, va a producir elevación, retracción y depresión de la escápula, lo cual también es correcto. Bien. Siguiente pregunta. Si un paciente presenta hipo persistente, ¿dónde puede aplicar presión sobre el nervio frénico? Esto sí no lo he mencionado antes. Entre los dos fascículos del esternocleido, a ver, vamos a ubicarlo. Una imagen no hay. Acá está. Sí. Entre tanto, su fascículo external hacia anterior y su fascículo clavicular hacia posterior se genera otro triángulo. El triángulo supraclavicular o menor, ya que la parte del triángulo subclavio se le considera también como triángulo supraclavicular mayor. Triángulo frénico por el contenido que llega, el nervio frénico, o triángulo de Sedilot o triángulo de Sand. El contenido superficial, o sea, ni bien encontramos el triángulo, vamos a encontrar ahí la vena yugular, se puede decir la vena. Y posterior a esta, vamos a encontrar recién el nervio frénico. Por eso se le da ese nombre de triángulo frénico. Y vamos a encontrar ahí un contenido del nervio frénico. Eso sí. Entonces, esa pregunta era verdadera. Ahí está. Entonces, aquí la respuesta sería el triángulo esternocleido mastoideo, ya que tenemos que encontrar el nervio frénico. Ahí está, triángulo esternocleido mastoideo. Siguiente pregunta sobre los músculos de región tanto supra e infrayoidea. Aquí es relacionar importancia de cada uno. Por ejemplo, el músculo miloyoideo, vamos a ver, me formaba lo que era el suelo de la boca. Esta característica es muy importante, lo que es el miloyoideo con el suelo de la boca. Allá, ya se marcó. Acá está. Entonces, la primera es C. El siguiente, el estiloyoideo se va a formar a nivel del hueso temporal.
Estiloideo, ¿dónde? ¿Por qué decían estilo? De apófisis estiloides, del hueso temporal. Y ahí te dije que había una famosa estructura llamada el ramillete arriolano. Y de ese ramillete arriolano te pueden preguntar qué lo forma o qué no lo forma. Así que te dejo para que lo repases. El ramillete arriolano. Siguiente, el músculo digástrico va a estar inervado por el trigémino y el facial. También te dije que es importante saber esto. El digástrico tiene doble inervación. A diferencia del resto, no, este es el que tiene doble inervación. Ahí está. Siguiente, el esternotiroideo. Aquí va a estar inervado por C2 y C3. Y era del asa cervical. Importante, el esternotiroideo estaba inervado por el asa cervical. Y por último, el homoyoideo va a dividir al triángulo posterior. Eso también te he mencionado. El homoyoideo dividía el triángulo posterior. Todas estas preguntas han sido banqueado del año pasado, del examen del año pasado. Así que no necesariamente se puede repetir, pero solo el tema a tratar sí se puede repetir. Eso es cierto. Bien. Vamos a hablar ahora de cuello visceral, ya que el triángulo muscular, ya te he mencionado por los músculos infrayoideos, pero también el contenido de ese triángulo muscular es el cuello visceral, tanto por la laringe, la faringe, específicamente el laringofacial, parte del esófago y parte de tráquea cervical. O sea, el cuello visceral es amplio, específicamente lo que es laringe. En laringe se suele preguntar bastante como tal. Entonces, aquí es un esquema para tratar, ver las relaciones en cuanto a laringe y faringe, tráquea y esófago. Todo va a pasar a nivel de C6. Eso también es importante saber qué relación hay C6 con las demás estructuras. Vemos ahí que termina la laringe e inicia la tráquea. Termina la faringe y inicia el esófago. Importante. Y como tal, la laringe es un órgano bien complejo. O sea, no es solo cartílago, sino es un complejo tanto de cartílagos, la unión de esos cartílagos que son las articulaciones, lo que me va a unir cada uno o me va a reforzar que son los ligamentos y los músculos que se van a insertar. Y todo eso tapizado por mucosa. Pues es un órgano bien complejo. Y las funciones que me van a cumplir es función ventilatoria, ya que va a permitir el pasaje del aire, y su principal función, que es la función de la fonación, producirme la voz. Va a tener cierta protección mediante pelitos que me va a transportar el polvo hacia la parte superior, que no pase agentes patógenos, y una función digestiva indirecta, ya que permite que la comida no pase directamente a la laringe, sino se vaya a la faringe y por último al esófago. ¿Ok? Y eso sí, su característica importante es que va a contener las cuerdas vocales, específicamente, las verdaderas y las falsas. Y acá hay una imagen real para que veas la relación de anterior a posterior de laringe, faringe, tráquea y esófago. Y bien, vamos a mencionar primero los cartílagos. Y en cuanto a los cartílagos, lo dividimos en dos, los que son los cartílagos impares y los que son los cartílagos pares. Los impares lo acuerdas por una mnemotecnia de superior a inferior con la palabra etcétera. E de epiglotis, C de tiroides, y T de tiroides y C de cricoides. ¿Ok? Y los pares, el principal cartílago, o funcionalmente hablando, el cartílago par, son los aritenoides. Y encima de esto recién encontramos a los corniculados. Se menciona como par los cuneiformes, pero estos suelen ser más inconstantes. Y de todos ellos, ¿cuál es el único que es un anillo completo, totalmente cerrado? Es el cricoides. Ni el nivel de la tráquea son completos, ya que a nivel posterior encontramos músculo. No son cartílagos totalmente cerrados. Solo el único que es totalmente cerrado es el cricoides. Y bien, el cartílago tiroides viene de escudo, por eso por lo tanto va a tener dos láminas. Aquí encontramos las dos láminas, es su principal característica. Tener dos láminas y dependiendo de la angulación, vamos a ver si es hombre o mujer, vamos a encontrar en la línea media la prominencia laringea o coloquialmente conocida como manzana de Adán. Se une hacia la parte superior mediante estas astas, que son las astas superiores, y hacia la parte inferior con el cricoides, que son las astas inferiores. Eso sí. ¿Qué lo diferencia del cartílago tiroides? El cartílago cricoides. El cartílago cricoides es un anillo totalmente cerrado. Ya no va a tener dos láminas, y solo va a tener una lámina. ¿Ok? Y a nivel posterior del cartílago cricoides va a tener una cresta media que me va a dividir las zonas de inserciones musculares hacia los lados. Eso sí. Y acá en la imagen de la derecha podemos ver las relaciones que hay del cricoides con el corniculados, que vamos a encontrar ahí unión entre aritenoides y corniculados. Y hacia la parte flotando no vamos a encontrar articulación con lo que es el cuneiforme. Cuneiforme teóricamente no se está articulando con ningún cartílago directamente. Y bien. Bien, siguiente cartílago a mencionar son los cartílagos pares, los aritenoides.
Aquí encontramos los aritenoides. Y bien, los aritenoides vamos a encontrar que es forma de una pirámide triangular. Y como pirámide triangular va a tener un vértice, una base y 3 caras. A nivel del vértice, ¿qué se estaba articulando? Los corniculados, aquí señalado. A nivel de la base, ¿con quién van a estar? Con el cricoides. ¿Ok? En cuanto a la parte de sus caras anteriores, vamos a encontrar lo que he señalado aquí, las caras anteriores, importantes, sí. Vamos a encontrar dos depresiones o dos fositas, superior e inferior. La parte superior, o ya viéndolo en el cuerpo con mucosa y todo, vamos a ver la inserción del ligamento vestibular. Y este ligamento vestibular, vamos a ver que va a estar cubierto luego con mucosa, ya denominándome el pliegue vestibular. Y hacia la parte inferior vamos a encontrar el músculo tiroaritenoideo, que también algunos le mencionan como músculo vocal, de tiroides aritenoides. Y aquí ya se genera específicamente la distinción entre lo que es cuerda vocal falsa y verdadera, por esta unión que hay a nivel de los aritenoides. ¿Qué vamos a encontrar hacia la parte posterior? Prácticamente se inserta la mayoría de músculos en la parte posterior. Específicamente el aritenoide es muy importante, ya que funcionalmente hablando, pues lo resalté aquí, es el más importante de todos, porque la mayoría de músculos, o prácticamente todos, se insertan aquí. Es el más importante de todos. En cuanto a los cuneiformes, lo más resaltante es que como tal no se va a poder ver en las prácticas y teóricamente solo se va a ubicar aquí, en los pliegues mucosos aritenoepiglóticos. El pliegue que me forma el aritenoide es con la epiglotis. Teóricamente nomás se va a poder ver ahí, pero en la práctica no. Bien, ya hablando de las membranas, lo que me va a unir cada cartílago, vamos a ver membranas que vamos a ir de inferior a superior, y eso va a ir su nombre. Del cartílago tiroides hasta el hueso ioides, ¿cómo le vamos a llamar a esta membrana? Tiroioidea. Y esta membrana tiroioidea va a ser dividido tanto a nivel, va a ser delimitado hacia medio y hacia la parte lateral. En la línea media que vamos a encontrar un ligamento, el ligamento tiroioideo medio. Y hacia la parte lateral vamos a encontrar el ligamento tiroideo lateral. Y aquí a nivel del ligamento tiroideo lateral vamos a encontrar a veces, en algunas ocasiones, un cartílago accesorio, que se le conoce como el cartílago triticio. O sea, puede estar en acá también en este ligamento. Qué bien. ¿Qué más? La membrana tiroidea va a ser atravesada por vasos laringios. Pues ahí se hay un agujerito. Laringio superior. Pues a este también se le conoce como el van laringio superior a nivel de la membrana tiroidea. Aquí está señalado. Y hacia la parte inferior, entre cricoides y tiroides, encontramos otra membrana, la membrana cricotiroidea. Importante. Bien. Bien, los siguientes ligamentos, vamos a ver las siguientes articulaciones. Le he resaltado las más importantes, estas dos, la cricotiroidea, que como tal su principal característica es que no tiene cierta libertad de movimiento, pues es una articulación sin nivel artoria o plana, no tiene tanto movimiento, como la siguiente que es la articulación cricoaritenoidea, y como vemos aquí, vemos aritenoides y era el cartílago más importante, y como es más importante va a tener cierto mayor grado de movimiento para producirme lo que es la voz mediante las cuerdas vocales. Y su articulación es el encaje recíproco. Y acá hemos señalado que es la más importante de todas las articulaciones que encontramos. En cuanto a los músculos, vamos a encontrar músculos que son intrínsecos y extrínsecos de la laringe. Los extrínsecos, algunos ya te he mencionado, los infraioideos, que son el tiroideo y el esternotiroideo. Aquí te agrego a otro músculo extrínseco, que es el constrictor inferior de la faringe. ¿Ok? Y es músculos que nacen en la faringe y llegan a insertarse tanto a nivel del cartílago tiroides como del cartílago cricoides. Los músculos intrínsecos, netamente que se originan y terminan a nivel de la laringe, vamos a encontrar aquí al cricotiroideo, al cricoaritenoideo, aritenotiroideo, aritenoepiglótico y los dos tiroaritenoideos. Estos 6 músculos son los músculos intrínsecos. Y lo más preguntado aquí es saber las funciones de cada uno de estos músculos. ¿Ok? Y aquí vamos a ver en esta imagen, en la línea derecha, vamos a ver entre aritenoides y aritenoides, aquí señalado, vamos a ver los músculos que lo unen. Algunos le llaman interaritenoideo o aritenoideo a secas. Y tiene 2 fascículos, unos oblicuos que estamos viendo señalados y unos transversos. ¿Ok? Y en la parte posterior, ¿qué encontramos del cartílago cricoides? Dije señalado, dividido mediante una línea mediante posterior, lo que es la unión de cricoides, aritenoides. El crico
aritenoideo. Y como está hacia la parte posterior, se le da el nombre de cricoaritenoideo posterior. Vamos a encontrar también fascículos hacia los lados, que en la imagen no se muestra, que sería el cricoaritenoideo lateral. En la imagen del centro, es una vista superior, ¿qué estamos viendo? Músculos que se están uniendo desde la línea, la parte anterior, que es el cartílago tiroides, hacia la parte posterior, que son los aritenoides. Por eso se le da ese nombre de tiroaritenoideo. Y este tiroaritenoideo va a tener porciones. En la parte central o media se le da distinto nombre, como músculo vocal. Es una porción de este músculo vocal. Y en la línea más interna ya vemos ahí lo que es el ligamento vocal. Y todo donde se está insertando a nivel del aritenoides. Hay otra razón más por la que el aritenoides es el más importante. Y bien, y este es un resumen de lo que son las funciones de los músculos en la laringe. Te he resaltado los más importantes, al menos lo que se suele preguntar. De todos ellos, ¿cuál es el único abductor? Aquí te mencioné el cricoaritenoideo posterior. Eso sí, el único abductor es el cricoaritenoideo posterior. También te he diferenciado lo que es la inervación. El único que va a ser inervado por el ramo externo del laringio superior es el cricotiroideo. Lo demás va a ser ramos del laringio recurrente. Eso sí. ¿Ok? Y acá hay una distinción de lo que es el aritenoideo, los dos fascículos, el transverso y el oblicuo, sabiendo que el transverso va a ser el principal aductor. Esa es la distinción. Y aquí la porción interna del tiroaritenoideo, el músculo vocal, esta es la porción intermedia también. ¿Okay? Estas funciones también se suele preguntar, hay bastantes preguntas de funciones. Y en la imagen a la izquierda podemos ver un poco de la inervación motora que encontramos. Vamos a ver de inferior a superior, específicamente en el ángulo entre el esófago y la tráquea, el tráqueo esofágico, llegando, señalado con A, el laringio recurrente para ambos lados. Y me está inervando prácticamente a todos los músculos intrínsecos de la laringe. Específicamente ¿a quién? Al cricotiroideo. O sea, esa es la principal función de este nervio. ¿Ok? Y atravesando, ¿qué vamos viendo en la membrana tiroidea? Vamos a ver el inicio o el ingreso del laringio superior. Ahí vemos cómo atraviesa esta membrana. Y este va a tener función netamente sensitiva a nivel interno. Es netamente sensitiva a nivel supraglótico, su función sensitiva. Por eso vemos que sus ramitos no está llegando a un músculo como tal. Y vamos a ver esta anastomosis importante entre lo que es la laringe superior y la laringe recurrente, que lo vamos a ver más adelante. Pero estamos viendo ahí que hay una anastomosis entre ambos nervios. Y bien. Algo importante aquí relacionado con lo que es faringe y laringe, específicamente con los músculos extrínsecos, vamos a ver acá al constrictor inferior de la faringe. Aquí hay un error, es faringe. Sí, la faringe va a tener tres músculos constrictores, superior, medio, inferior. Y de inferior a superior, cada uno va a estar encima de otro. El inferior encima del medio y el medio encima del superior. De todos estos, el constrictor inferior es lo que me importa, ya que me genera ciertas figuras, ciertos triángulos, junto con lo que es la laringe. Te dije que el constrictor inferior se insertaba tanto a nivel del cartílago tiroides como del cartílago cricoides. Tiene su fascículo tirofaringio y su fascículo cricofaringio. Y entre estos dos fascículos se genera un triángulo que tiene cierta debilidad muscular, no hay tanto reforzamiento a nivel de ese triángulo, que se le conoce como el triángulo de Killian. Y ese triángulo de Killian me genera ciertas patologías como es el divertículo de Schenker. Es decir, toda la mucosa que está en la parte endolaringe puede protruir hacia la parte externa. Y también vamos a encontrar otro triángulo, que es el triángulo de Leimier, que específicamente lo va a formar el cricofaringio con las fibras longitudinales del esófago. Aquí ya vemos ya el final de la faringe, y acá vemos el inicio del esófago. Y aquí encontramos lo que son las fibras longitudinales. También este músculo cricofaringio me genera lo que es el esfínter esofágico superior. Me genera un cierto esfínter a nivel de aquí. Y a su vez, ese triángulo también puede generar ciertos divertículos similar al divertículo de Schenker. También me genera son triángulos de debilidad. Es decir, no hay tanto reforzamiento de músculos y puede protruir la mucosa que está hacia la parte anterior. Ya bien. Aquí también a diferenciar algo, lo que es tanto laringe como faringe, lo que es la entrada a la misma laringe, o conocido también como el aditus laringio. Y va a tener ciertos límites. Es la parte superior que vamos a encontrar aquí, lo que es el borde superior de la epiglotis.
Luego, hacia la parte inferior, cubierto de mucosa. Obviamente, todo este bultito que está acá es el cricoides, su lámina del cricoides. Y encima del cricoides, ¿qué estaría? El aritenoides. Por eso se genera ese tubérculo, el tubérculo de aritenoides. Más o menos, el tubérculo del corniculado, perdón. Y entre aritenoides y aritenoides se genera esta escotadura. La escotadura interaritenoidea, o también conocido como rímula. Entonces, desde esta escotadura voy a trazar una línea horizontal que me va a unir la escotadura con el borde superior de la epiglotis. Y es todo un repliegue mucoso. Y como va de aritenoides a epiglotis, se le da ese nombre, ariteno epiglótico, el repliegue ariteno o el pliegue ariteno epiglótico. Y teóricamente en este pliegue te he mencionado que estarían los cuneiformes, en todo este pliegue. Y aquí se genera el tubérculo que me generan los cuneiformes. ¿Ok? ¿Qué encontramos hacia los lados de este aditus laringio en cercanía hacia la parte inferior? Lo que son los llamados los senos piriformes. Importancia de los senos piriformes. Aquí encontramos en la imagen, se puede ver como un repliegue mucoso. Ahí está, que es el repliegue de Hirsch. Y es en este repliegue, si yo quitara la mucosa, encontraría la rama interna del laringio superior, que estaría más o menos aquí. Entonces, esta es la rama interna del laringio superior. ¿Ok? Entonces, aquí si yo quito la mucosa, ya veo la rama interna. Y aquí voy a ver una anastomosis que hay entre la rama interna del laringio superior con la laringe recurrente. Y es la llamada asa de Galeno. ¿Quién la va a formar? La rama interna de la laringe superior con la rama posterior del recurrente. ¿Ok? Acá faltó de poner nervio laringio recurrente. Por si acaso también te menciono la inervación por parte de las valléculas. Aquí encontramos un poquito de la distinción que hay. Y en la práctica se distinguió lo que son los pliegues glosoepiglóticos medio y laterales, y entre estos dos encontramos a las valléculas. ¿Por quién va a estar inervado? Por el nervio vago, importante también. La irrigación va a estar dada por las laringes, tanto superior como inferior. Aquí debió decir inferior, eso sí, laringe inferior. Y adicional a este que vamos a encontrar una arteria adicional que es la arteria cricotiroidea, que están haciendo de la tiroidea superior. Tanto laringe superior como cricotiroidea son ramas de la tiroidea superior. Y estas tres me van a irrigar lo que es la laringe. En cuanto a la laringe inferior, acá debe ser laringe inferior, ya no nace la tiroidea superior, sino van a ser de la tiroidea inferior. Y esta a su vez nace de la subclavia, están haciendo de la subclavia. En cuanto al drenaje venoso, que vamos a encontrar aquí, vamos a ver que está dado tanto por la laringe superior como por la laringe inferior. Y como también hay una arteria cricotiroidea, se le da ese nombre, de vena cricotiroidea. Y cada uno tiene distinción en cuanto a su drenaje venoso. Por cuanto en la laringe superior y la cricotiroidea, vamos a ver que está llegando a nivel de la tiroidea superior y la tiroidea media. Y ambas tiroideas superior y media llegan a nivel de la yugular interna. A diferencia de la laringe inferior, que esta netamente va a llegar a la tiroidea inferior y a su vez a la arteria subclavia, al tronco brachiocefálico. O sea, no llega a la yugular interna directamente, la diferencia. Y acá podemos ver grupos ganglionares dividiéndolo a la vena yugular interna, que es muy importante reconocerlo, los yugulares superior, medio, inferior, que me dividen a todo el complejo ganglionar del cuello, eso sí. En cuanto a la inervación, vamos a ver, ya la motora ya la hemos distinguido. Ahora faltaría solo hablar de la inervación sensitiva. Y aquí vamos a dividir un poco de la endolaringe, dividiéndola en la región supraglótica, la región glótica y la región subglótica. ¿Quién lo va a dividir? En este caso, los pliegues tanto vestibular como vocal. Entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal, que vamos a encontrar una depresión denominada como el ventrículo laringio, entre estos dos pliegues. Entonces, la zona glótica va a estar delimitada por ambos pliegues, incluyendo el ventrículo. Lo que va a estar encima es supraglótico y lo que está debajo es subglótico o infraglótico. Entonces, la inervación netamente la zona subglótica va a estar dada por el laringio superior, la rama interna. En cuanto a la inervación, solo dada por la región glótica y subglótica por el laringio recurrente. Y bien. Vamos a hablar un poco de faringe, al menos lo que se preguntó el año pasado. No voy a abordar tanto, lo dejo para que lo lean. Vamos a especificar lo que es la pared lateral de la faringe. Recordando que la faringe va a ir desde la base del cráneo hasta lo que es C6. También C6 termina. Y va a tener sus tres porciones, su porción superior, media, inferior, o denominada como la porción nasal, bucal o laringe. ¿Ok?
Y aquí vamos a encontrar específicamente la primera porción, que es la nasofaringe. En sí, la faringe va a tener comunicación con lo que es la cabeza, hacia arriba con la vía aérea, hacia la parte media con la región de la boca y hacia la parte inferior con la vía de la laringe. Y acá encontramos la primera relación con la vía aérea, que es la nasofaringe, o también denominado como cabonfaringio. ¿Ok? ¿Y qué estructuras vamos a encontrar en relación a la pared lateral, que es donde mayores estructuras vamos a encontrar? Primero, ahí vamos a ver comunicación con el oído medio, específicamente a través de esta trompa, la trompa de Eustaquio. ¿Y qué me va a delimitar el orificio de la trompa de Eustaquio? Hacia la parte anterior vamos a encontrar pliegues. Como esta es mucosa, detrás va a haber músculo, obviamente, pero como es mucosa, le denominamos pliegue. Como encontramos un pliegue llegando hacia la parte del paladar, aquí encontramos parte del paladar, le damos ese nombre, pliegue salpingo palatino, de paladar. A diferencia del pliegue que está hacia la parte posterior, que está llegando hacia la faringe. Por eso se le da ese nombre de pliegue salpingo faringio. Y entre estos dos encontramos recién en la trompa de Eustaquio. ¿Qué vamos a encontrar? Detrás de este pliegue salpingo faringio, pegadas a la parte posterior y lateral, lo que es el receso faringio o la fosita de Rosenmüller. También como contenido, específicamente en el pliegue salpingo faringio, detrás de la mucosa, encontramos otra amígdala o tonsila, que es la tonsila tubárica o tonsila de Gerlach. Estos contenidos, estos 5 contenidos, es contenido de la pared lateral. Lo que no es contenido de la pared lateral es lo que está a nivel superior, que es la tonsila faringia o tonsila de Luschka. Eso no lo encontramos como contenido de la pared lateral. La mayor cantidad de contenido lo encontramos a nivel lateral, eso sí. Y un poquito a nivel superior. Tanto anterior como inferior no son tan importantes. Bien. En cuanto a la orofaringe, acá lo más importante a denominar es el velo del paladar o la entrada a la misma faringe, lo que vamos a encontrar. Si anterior encontramos lo que son las tonsilas faringias y las tonsilas tubáricas, aquí vamos a encontrar a las tonsilas palatinas, en relación al velo del paladar. Y aquí, igualito que vimos con la trompa de Eustaquio, que lo delimitaba a ambos pliegues, aquí igualito la tonsila faringia va a ser delimitado por pliegues, pero ahora le vamos a denominar arcos. Hacia la parte posterior, el arco pliegue palato-faringio, hacia la parte anterior, palato-gloso. Y los nombres van a tener igualita similitud con la cercanía hacia dónde va. Por parte del palato-gloso, en relación a la lengua, gloso es lengua. Y por parte del palato-faringio, en relación a la faringe, hacia la parte posterior. Y bien, los músculos que vamos a encontrar los músculos elevadores y los músculos constrictores. Por parte de los músculos elevadores, importante también aquí diferenciar la inervación. El único nervio que vamos a ver que lo distingue de los demás es el estilofaringio, ya que su inervación es netamente por el glosofaringio. Lo demás, vamos a ver que está inervado por el vago. Es importante, te pueden preguntar también. ¿Y qué músculos elevadores encontramos? El estilofaringio, el salpingofaringio y el palato gloso. Esos tres vamos a importante. Distinguirlo de los músculos constrictores, que son 3, ya mencionados, superior, medio e inferior. Y ya te he resaltado la importancia del constrictor inferior a nivel de triángulo de Killian. Y estos 3 músculos van a estar inervados por el nervio vago, su principal característica, el nervio vago. Y acá está lo mencionado que el constrictor inferior tiene doble inserción, tanto a nivel del cricoides como del tiroides. Y a nivel de este triángulo se genera cierta debilidad muscular también. En cuanto al constrictor medio, solo se inserta a nivel del hueso ioides, y el constrictor superior, vamos a ver que se inserta a nivel del rafe pterigomandibular, eso sí. Bien, siguiente órgano a tratar sería el tema de la glándula tiroides. La glándula tiroides, vamos a ver que va a tener 2 lóbulos, tanto derecho como izquierdo, unidos en la línea media mediante un gran istmo, que es el istmo tiroideo. Adicionalmente e inconstante podemos ver el nacimiento de un tercer lóbulo, que es el lóbulo piramidal o de la Louet, que como tal su origen es netamente a nivel de la boca, y como tiene que descender de boca hacia la parte de la propia ubicación de la glándula tiroides, me genera un conducto, y si ese conducto no se reseca o no se atrofia, me va a generar todavía tejido tiroideo, y por eso se genera ese lóbulo piramidal, por su origen más que todo embriológico. Lo que es importante al menos resaltar es los medios de fijación que encontramos a nivel de la glándula tiroides. Y acá hay que distinguir 2 cosas, lo que es la cápsula tiroidea y lo que es la cápsula falso-quirúrgica.
La misma glándula tiroides va a tener su propia cápsula, va a estar envuelta de una cápsula. En cambio, la cápsula falsa va a estar dada por la fascia cervical profunda, específicamente la fascia pretraqueal. O se le dice una cápsula falsa, que se puede cortar en las cirugías como tal. Importante también resaltar el ligamento de Berry, que se ubica a nivel del istmo, pero en la parte posterior. Es el ligamento suspensorio de la glándula tiroides. ¿Cuál es su importancia a tratar? Vamos a ver que posterior a este, vamos a ver el recorrido del laringio recurrente. ¿Entre quién? Aquí estos son los traqueales. Y es en la parte posterior que encontramos el esófago. Y aquí encontramos el laringio recurrente en el ángulo traqueosofágico. Y es por eso este ligamento tener mucho cuidado, ya que si no se tiene ese cuidado, podemos lesionar al nervio laringio recurrente. Y el nervio laringio recurrente es muy importante en el tema de la fonación. Es el principal nervio de la laringe a nivel muscular. Y bien, en cuanto a la irrigación, va a estar dada por las 3 arterias tiroideas, tanto superior, media, y arteria tiroidea superior, arteria tiroidea inferior y la arteria tiroidea media o IMA. Las constantes, la que siempre van a estar, es la superior y la inferior. ¿Ok? La superior naciendo de la carótida externa y la inferior naciendo a nivel de la subclavia. ¿Ok? La tiroidea superior está llegando hasta el polo superior del lóbulo. En cambio, la tiroidea inferior está llegando al polo inferior. Y ambas están anastomosando o tienen circuitos anastomóticos a nivel del istmo. En el istmo ocurre la mayoría de anastomosis por parte de las arterias tiroideas. Por parte de la arteria tiroidea inferior, va a tener muchas ramas colaterales, pero al menos la más importante y ya abarcando lo que es el esófago y la tráquea, vamos a ver que es la principal arteria a nivel del esófago cervical. Y también a nivel del esófago traqueal, pero a nivel del esófago cervical es la arteria más principal. Esa es su principal característica. En cuanto a la tiroidea media o IMA, esta es inconstante. Suele nacer a nivel de la arteria subclavia o a nivel directamente del callado de la aorta. ¿Ok? Y es importante tener cuidado cuando se hace una cirugía de emergencia, una traqueotomía, porque si suele persistir esta arteria o suele existir y se corta, puede haber un sangrado masivo por esta arteria. Y como están haciendo directamente el callado, van a hacer con gran fuerza y puede haber una hemorragia masiva. Entonces, tiene que tener cierta consideración cuando se haga ese tipo de maniobras, porque puede o no existir esta arteria tiroidea media o IMA. Y también va a llegar hasta el nivel del istmo. Por parte de las venas tiroideas, también va a tener 3, tiroidea superior, media, inferior, y aquí a distinguir por dónde está drenando. La superior y la media llegan directamente a la yugular interna. En cambio, a la tiroidea inferior está llegando al tronco brachiocefálico. Esa es su diferencia. Bien, aquí algunas preguntas. La mayoría de preguntas del banqueo es a nivel de la laringe o de cuello visceral, porque es lo que más se suele preguntar. Entonces, aquí encontramos la primera pregunta. Si un paciente operado de tiroidectomía total por cáncer se percata que se seccionó el nervio laringio inferior, o recurrente también denominado, izquierdo, ¿cómo se encontraría la cuerda vocal inferior izquierda? Y acá es importante saber la inervación motora por parte del laringio superior y laringio recurrente. La mayoría de músculos que ya te mencioné en ese cuadro resumen, va a estar dado por este nervio. Por lo tanto, sus cuerdas vocales van a estar totalmente paralizadas. Es la importancia de este nervio laringio recurrente. Bien. Siguiente pregunta. Sobre los triángulos del cuello, marque lo correcto. El tendón intermedio del músculo homoyoideo va a cruzar los músculos pretiroideos. Siguiente, la asta cervical inerva todos los músculos infrayoideos. Acá es la aclaración, ¿no? La asta cervical no inerva todos los músculos, dice esa distinción. La vena yugular interna se encuentra medial a la carótida común. La arteria yugular interna se encuentra medial a la carótida común. Eso también es verdadero. La yugular interna va a estar este es falso, perdón. La carótida interna es lo más profundo que podemos encontrar aquí. El ganglio delfiano que se encuentra en el triángulo muscular va a pertenecer al grupo ganglionar 3 del cuello. Eso más adelante lo vamos a ver para que se entienda mejor, pero aquí ya te voy a estar aclarando que es falso. El drenaje venoso de la glándula tiroides principalmente es a la vena yugular interna. Aquí las 2 venas tiroideas van a llegar directamente a la vena yugular interna. También llegan a nivel se menciona a nivel del tronco brachiocefálico, eso sí.
Entonces aquí la clave sería el drenaje venoso de la glándula tiroidea, principalmente es a la vena yugular interna. No es la única, pero es la principal que llega. ¿Ok? Siguiente, ¿cuál es el cartílago de la laringe que funcionalmente es el más importante? También te lo aclaré aquí. La mayoría de músculos de la laringe, ¿dónde se insertaba? A nivel del aritenoides. Importante. ¿Cuáles son las principales arterias que irrigan el esófago cervical? También te lo resalté, que era por parte de las tiroideas inferiores. Siguiente, ¿cuál es el músculo que permite que se abra la glotis y pueda pasar el aire a la tráquea? El principal abductor que te dije, el único abductor que podría haber era el crico aritenoideo posterior. ¿Cuál es el principal músculo aductor de las cuerdas vocales? Tenía que ver mucho con los músculos interaritenoideos o aritenoideos, en este caso los fascículos transversos que encontramos. Todas las estructuras anatómicas que a continuación se mencionan se encuentran en la pared lateral del cabo faríngeo, también denominado nasofaringe, la primera porción de la faringe. Y aquí te he resaltado distinguir lo que es la pared lateral de la pared superior. Entonces, aquí la respuesta era la amígdala de Luschka, la que no se encontraba, esta se encontraba a nivel de la pared superior. En cambio, las demás sí se encontraban a nivel de la propia pared lateral. Ahí te mencioné también en la anterior diapositiva. Siguiente, al realizar la extirpación del lóbulo lateral de la glándula tiroides, podría ocasionarse la lesión accidental. Cuando se extirpa por cáncer la glándula tiroides, se puede lesionar lo que son las nervios laringeos recurrentes. Y como la glándula tiroides, es así, a nivel de los lóbulos, vamos a encontrar posterior a cada lóbulo lo que son las glándulas paratiroides. Eso sí te voy resaltando. Entonces aquí la clave era los nervios laringeos inferior o recurrentes, sinónimo, y las glándulas paratiroides. El neumográfico, el vago no tiene nada que ver aquí, el frénico no tiene nada que ver, no es su ubicación y no tiene nada que ver. El laringio superior es ya netamente sensitivo a nivel de la laringe, no llega hasta la glándula tiroides. Y el laringio inferior o recurrente no tiene relación que ver con la arteria subclavia, se encuentra en el hiato de los escalenos. Siguiente pregunta. En una traqueotomía, el elemento menos probable de ser lesionado, o se corta la traqueotomía por parte de los esternotiroideos y el esternoioideo, vamos a encontrar que principalmente encontramos el istmo de la glándula tiroides, y eso se suele seccionar también. Entonces, aquí vamos a ver un poquito para que se pueda resaltar. En esta zona es lo que se suele cortar como tal. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque sí se puede romper los vasos arteriales a nivel del istmo, pero de todos ellos, ¿cuál es la inconstante aquí? La tiroidea media. La tiroidea media es la más inconstante, ¿ok? Eso es importante. En este caso, el año pasado, la clave que no daban como respuesta, o sea, debió ser la tiroidea media, pero estoy haciendo la aclaración un poco, que la tiroidea media es constante. O sea, puede ser, es inconstante, puede haber como no puede haber, pero eso sí llega a nivel del istmo. Se puede lesionar esta arteria. En cuanto a la clave que dieron, al parecer, era la tiroidea superior, asumiendo que la tiroidea superior como tal está naciendo muy superior al istmo, por eso no se suele lesionar tanto y las arterias que llegan al istmo ya son ramas netamente glandulares. Y por eso imagino que han dado la clave a esta respuesta el año pasado a la arteria tiroidea superior. Igual te estoy haciendo la aclaración que la clave más propicia aquí sería la de tiroidea media, por la probabilidad que hay, ya que eso es más inconstante que las demás. Bien, ahora hablando ya de la irrigación del cuello, vamos a ver que la irrigación lo va a dar las carótida externa y la subclavia, y cada uno va a tener sus ramas. Por parte de la carótida externa van a ser importantes saber dónde nace, cómo inicia esto, por la bifurcación de la carótida común a nivel de C3, C4 en el borde superior del cartílago tiroides. Ese es teórico ya. Y esta va a tener dos ramas, la rama externa que me va a dar ramas para cabeza y cuello y la rama interna que no da ramas para cabeza y cuello, sino es netamente para nivel del encéfalo. Mayormente hablando, porque sí puede haber variaciones que puede haber una anastomosis entre ambas carótidas, pero lo normal es que no dé ramas. La carótida externa está pasando posterior al vientre, posterior del digástrico, y a nivel del triángulo carotidio me va a dar las 5 primeras ramas que ya te mencioné. Las 5 primeras ramas las encontramos aquí. Y hay que distinguir mucho de lo que son las ramas anteriores, las ramas mediales y las ramas posteriores. ¿Ok? Eso sí, en la imagen izquierda, para que puedas ver una disección real de las arterias, de las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Y distinguirlo, sí, de las ramas terminales que ya es netamente de cabeza, la que se hace profunda, que es la maxilar interna o maxilar propiamente dicho,
y la que es más superficial, que es la temporal superficial. Hay una maxilar interna y hay una maxilar externa, que se le denominaba la arteria facial. La arteria facial también se le denomina maxilar externa. Muy bien. Primera rama a tratar, la tiroidea superior, y esas son las ramas colaterales que vamos a encontrar. De todas estas, la más importante, que al menos en el tema de la práctica se suele preguntar, es la laringia superior, es la más importante al menos. Y teóricamente me va a irrigar al músculo esternocleidomastoideo y a las porciones anterior, posterior y lateral de la glándula tiroides. Muy bien. La siguiente arteria a tratar es la arteria lingual, que a nivel del cuello principalmente, las ramas que vamos a ver que da es la arteria suprayoidea, o sea, superior a lo que es el hueso ioides, importante, superior al hueso ioides. Va a haber más ramas que llega hasta la parte de la lengua, pero ya es netamente tema de cabeza. O sea, netamente en cuello lo que nos importa es la rama que llega a nivel cervical, que es la suprayoidea. ¿Ok? Si hay una rama suprayoidea, debe haber lo que es una rama infrayoidea, y esta va a estar dada netamente por ramas de la arteria tiroidea superior mayormente, se podría decir. Por parte de la arteria facial, ¿qué vamos a encontrar que da? Vamos a encontrar las ramas a nivel del triángulo digástrico, lo que es la arteria submentoniana, ya mencionado en la anterior diapositiva. La arteria submentoniana es la principal, al menos en la práctica se podría preguntar, pero sería ya un poquito maleado, la arteria submentoniana. Y teóricamente ramas para la propia glándula submaxilar y la misma glándula tonsilar. Eso sí, importante tratar, la arteria lingual, como tal, aquí vamos a ver digástrico, vientre anterior, detrás de esto, formándome el piso, el miloioideo. Lateral y posterior a este, el hiogloso. Entre miloioideo y hiogloso encontramos un espacio en forma de sándwich conocido como el hiato hiogloso-miloioideo. Contenido de ese espacio, principalmente hablando, el nervio hipogloso. Ahí vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Y que también se podrían preguntar qué no forma parte de este hiato. El que no forma parte de este hiato es la arteria lingual. ¿Quién va a formar parte del hiato? El nervio hipogloso, la vena como tal. Vamos a ver que se introduce parte de la glándula submaxilar también hacia la parte de este hiato. Pero lo que no es contenido es la arteria lingual. Bien. La siguiente rama a tratar es la arteria occipital, que esta va a llegar hasta la parte de la nuca. Netamente es contenido del triángulo occipital de la parte posterior del cuello. Entonces ahí encontramos. Y vamos a ver que el esternocleidomastoideo va a estar irrigado por dos ramas. Por parte de la tiroidea superior y por parte de la occipital. Tiene doble inervación el esternocleidomastoideo. La rama esternocleidomastoidea superior y la esternocleidomastoidea inferior. ¿Qué más vamos a ver? Que a nivel ya del vértice de ese triángulo se va a dividir en dos ramas, una lateral y una medial. Y esta va a cambiar de dirección. De lo que está anterior se hace posterior. ¿Y quién me da la orientación de anterior a posterior? El vientre posterior del músculo digástrico. O sea, aquí al fondo, acá, de blanquito, donde sigue el puntero, está el vientre posterior digástrico. Está llegando hasta la parte del occipital, en la escotadura digástrica. Entonces, vientre posterior, vientre anterior. O sea, de aquí para acá es posterior, de aquí para acá es anterior. Desde aquí ya cambia de dirección en esta zona. ¿Ok? Y da ramas colaterales, que esto ya es más teórico. Difícilmente se pregunta ramas colaterales, al menos. En cuanto a la rama faringia, también denominada faringiomeningia, porque me va a dar la meningia posterior, por eso se le da este nombre. En el tema de la práctica no se suele ver, se suele cortar, y es la única rama a nivel de la cara medial de la arteria carótida externa. Es la única rama. ¿Ok? Al menos en cuello lo que se puede ver. Bien. Siguiente rama, arteria a tratar, la parte de irrigación de la arteria subclavia. Y la arteria subclavia va a tener sus tres porciones. ¿Ok? Va a tener su porción preescalénica, entre los escalenos y postescalénica. Y tanto subclavia derecha como subclavia izquierda no nacen igualmente. La subclavia izquierda nace directamente del callado. La subclavia derecha no nace directamente del callado, sino nace de un tronco común conocido como el tronco brachiocefálico. Entonces, el callado me da sus tres ramas. Tronco macrocefálico, carótida común o primitiva izquierda y subclavia izquierda. Del tronco macrocefálico da dos ramitas. Hacia arriba, la subclavia, la carótida común derecha y la subclavia derecha. Entonces, tiene doble origen.
La subclavia izquierda suele ser más grande porque está naciendo desde el propio callado y nace a nivel intratorácico, a diferencia de la subclavia derecha que no nace intratorácico, sino ya es más del cuello. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver? Aquí ciertas relaciones que hay con el nervio frénico, con la cadena simpática y con el nervio vago. Y va a ir en este orden, las relaciones, al menos es en la parte inferior. En la parte superior suele cambiar estas relaciones. Entonces, lo más interno que vamos a ver en cuanto a la subclavia, acá es una imagen de la subclavia derecha, es el nervio vago que le hace un asa. ¿Ok? O sea, una rama colateral va a regresar. Cuando un nervio, arteria o vena cambia de dirección de la rama principal, se le denomina recurrente. O sea, lo que va de arriba a abajo cambia de dirección de abajo a arriba. Por eso le da ese nombre de laringio recurrente. Como estamos en el lado derecho, derecho. Laringio recurrente derecho. Porque el laringio recurrente del lado izquierdo nace a nivel del callado. O sea, esta vueltita que le hace el vago nace a nivel del callado. Pues es la distinción de su clave derecha y su clave izquierda. Luego, ¿qué encontramos a nivel de la parte intermedia? El lazo cervical. Encontramos la tronco simpático cervical. Aquí vamos a encontrar. Específicamente los ganglios cervicales medios y ganglio cervical inferior. Inferior o estrellado también se le dice. O cérvico torácico, porque se suele combinar o fusionar con el primer ganglio torácico. Por eso se le da el nombre de cérvico torácico, al ganglio cervical inferior. Y a ver una anastomosis entre cervical medio y cervical inferior. ¿A nivel de cuál? A nivel de la subclavia. Por eso se le da este nombre, asa de la subclavia, por parte de cervical medio e inferior. O también denominada asa de Behcet. ¿Qué más encontramos? Otra asa por parte del propio ganglio cervical medio. Pero ¿a quién le va a hacer esta asa? A la tiroidea inferior le va a hacer esta asa. Este es más inconstante, no se suele ver. Pero lo más constante es ver la asa, en este caso entre cervical medio y cervical inferior. Lo más lateral posible a esto, ¿qué sería? El nervio frénico. Y el frénico también se suele apreciar que hace también una asa a nivel de la subclavia. Entonces, de medial a lateral es vago, cadena simpática y luego nervio frénico. Y bien. Bien, aquí un poco la pregunta ya a tratar de, que vemos en el banquillo anterior que se mencionó sobre la relación en que hay entre el ganglio estrellado y la arteria subclavia. Es una imagen que encontré bacán para poder ver esta estructura que se le conoce como la fosita retropleural de Sevillot, que tiene como límites los dos ligamentos vértebro-pleurales, hacia la parte posterior de Sitson y hacia la parte anterior del transverso pleural. Va de la apófisis transversa hasta la cúpula pleural y este va a ir desde la cúpula pleural hasta el cuerpo vertebral. Entonces se le da esta distinción. Y a la parte posterior como límite encontramos las mismas, la línea media y el cuerpo vertebral. Contenido de ese triángulo, el ganglio estrellado, el ganglio cervical inferior. Este está posterior a la arteria subclavia. Esa es su relación importante. Y aquí algo al menos que no se preguntó, pero podrían preguntar, o al menos para la carrera al menos que te sirva, es este ganglio estrellado con el síndrome de Horner. Cuando hay unas ciertas patologías, por ejemplo, cáncer de tumor, cáncer de pulmón, a nivel del vértice del pulmón, puede comprimir este ganglio. Y como tal, estamos en relación a cadena simpática cervical. Y este ganglio, al ser comprimido, comprime a los demás o afecta a la propia cadena. Y ramas de la propia cadena simpática me va a inervar parte de la musculatura de la región orbitaria. Y por lo tanto va a haber afectación a nivel de los músculos, en este caso de la región orbitaria. Conocida en conjunto con el síndrome de Horner, dándome características como es una caída del párpado superior. O sea, de lo que está abajo afecta a lo que está arriba por la propia cadena simpática que puede haber. Y la misma característica que podría haber adicional miosis y anhidrosis como tal. Bien, aquí me voy a centrar un poquito, no le destacado en la anterior imagen, lo que es las iniciaciones de los músculos escalenos, tanto anterior como el escaleno medio. Normalmente se suelen insertar constantemente a nivel de la primera costilla, el escaleno anterior y el escaleno medio. En cuanto al escaleno posterior, no lo ves aquí porque se está insertando a nivel de la segunda costilla, por eso no se está viendo aquí. Y entre estos dos escalenos me generan estos espacios. Entre escaleno medio y anterior encontramos un surco dado por la arteria subclavia. Esta arteria subclavia va a ser su surco. En cuanto a la parte anterior, encontramos el surco de la vena subclavia. Esta es la relación, al menos que se preguntó en antes, que hay entre los escalenos, la arteria subclavia y el ganglio estrellado. Ya que es importante, cualquier pregunta pueden hacer en cuanto a relaciones. Eso sí.
Bien, también he visto en su balotario que hay todas las relaciones que hay a nivel de C6. Al menos aquí le he resumido para que vean, cualquiera de esos se puede preguntar relaciones a nivel de C6. Ya te mencioné algunas, el inicio de la tráquea, el fin de la laringe, el inicio del esófago, el fin de la faringe. ¿Qué vamos a ver adicionales ahora? La arteria tiroidea inferior está pasando posterior al músculo homoyoideo y a la carótida común. Pasa detrás. ¿Qué más vemos ahí? El cartílago o la membrana cricotiroidea. Ahí encontramos a la membrana cricotiroidea, o siendo como un punto importante para las cricotirotomías. ¿Qué más vamos a encontrar? El ganglio cervical medio lo ubicamos aquí. El ganglio cervical medio. ¿En relación a quién le encontramos al ganglio cervical medio? En relación a la arteria vertebral. O sea, si ven en la práctica, ven la arteria vertebral, al costado de un ganglio es el ganglio cervical medio. Están relacionados ambos. ¿Y por qué la arteria vertebral es importante? Si bien se puede ver en su recorrido de inferior a superior, pero cuando llega a C6 ya desaparece, o al menos en la parte superficial, ya que se hace profundo atravesando los agujeros transversos de C6. C6, C5, C4 hasta C1 lo atraviesa la arteria vertebral. Y esta apófisis transversa también se denomina como tubérculo de Chassegnat. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar? La arteria carótida común va a tener relación con el músculo homoyoideo, ya que va a pasar posterior a este. ¿Ok? Todas estas relaciones te pueden preguntar. ¿Qué más? El laringeo recurrente derecho-izquierdo, lo que su dirección es de inferior a superior, o sea, vertical, se hace horizontal y se hace profundo. También pueden preguntar. Bien, las ramas más importantes o las ramas colaterales de la arteria subclavia va a ser dividido mediante tres porciones. La porción que está ante los escalenos, la porción que está entre los escalenos y la porción que está después de los escalenos. Al menos te podrían preguntar aquí, ¿qué arteria es la única que no nace entre los escalenos y ante los escalenos? O sea, la única que está después es la dorsal de la escápula. Al menos puede ser pregunta teórica. Y bueno, al menos para distinguir cada porción y sus ramitas, la primera porción daba la arteria vertebral, la torácica interna y el tronco tirocervical. Y ese tronco tirocervical me está dando estas cuatro ramas que se puede ver en la imagen. Y aquí la relación importante que hay entre el nervio frénico y la cervical ascendente, ya que ambos tienen una orientación de inferior a superior, o sea, vertical, y están anterior al escaleno anterior. O sea, escaleno anterior, frénico y cervical ascendente están muy relacionados, al menos en la práctica se puede preguntar. Y aquí al menos distinguir lo que es la supraescapular y la cervical transversa, ya que su orientación suele a veces confundir, ya que ambos van de derecha a izquierda, o sea, su orientación es horizontal. La cervical transversa va a pasar superficial o va a cubrir lo que es el nacimiento del plexo braquial, a diferencia de la supraescapular que no lo va a cubrir. Esa es la diferencia. La supraescapular que está a nivel 4 no lo está cubriendo. Esa es la distinción entre cervical transversa y supraescapular. Bien. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La tiroidea inferior, vamos a ver que también me daba ramas para el esófago y la tráquea, ya también ya mencionado. En cuanto a la rama o la porción entre los dos escalenos, encontramos al tronco tirocervical, que no se está viendo en la imagen, pero me da sus dos ramas, la intercostal suprema, que va a llenar los espacios primero y segundo espacio intercostal, y la cervical profunda, que no se puede ver en la imagen porque ya se suele esconder. Aquí solo vemos un poquito el nacimiento de este propio tronco, eso sí. Bien, en cuanto al drenaje venoso del cuello, en resumidas cuentas va a estar dado por las yugulares, tanto internas, anteriores y externas. Y al final, ¿cómo todo termina? Yugular interna se fusiona con subclavia y me da el tronco venoso brachiocefálico. Esa es toda la relación. ¿Cómo inicia en este caso, la vena subclavia? ¿O quiénes van a drenar en la vena subclavia? Vamos a ver el drenaje de las yugulares anteriores y las yugulares externas. La parte de subclavia para arriba suele ser más variable. De yugular interna y subclavia es más constante esta parte, eso sí. ¿Qué más? Encontramos afluentes de la propia yugular interna. Las arterias colaterales de la arteria facial, que eran estas ya mencionadas, van a tener también sus venas. Y esto suele confluir en un tronco, ya sea lingual con tiroidea, lingual tiroidea y faringia, lingual tiroidea facial, y así puede haber muchas combinaciones, es variable.
Pero cuando todo confluye en un solo tronco, se le da este nombre, tronco tirolingo-faringofacial. Se le da este nombre. Si solo confluye 3, se le da el nombre de tirolingofacial, tirolingual, dependiendo cuántos confluya. Pero si confluye todo, se le da todo este nombre. Y acá está la probabilidad que pueda haber. ¿Qué más? A nivel del ángulo yúgulo-subclavio, específicamente en el lado izquierdo, encontramos el drenaje de toda la linfa de la parte del tórax y de los miembros inferiores. Específicamente, el conducto torácico llega en el lado izquierdo, en el ángulo yúgulo-subclavio. Y la parte más superficial que encontramos se da a nivel de C7. Sí, importante, le había mencionado. Y aquí un resumen de los ganglios linfáticos de toda la región del cuello. Cualquiera te puede preguntar aquí. Por parte del triángulo digástrico, submentoniano, va a estar dado por el 1A, por el parte del triángulo submandibular, por parte del 1B, por parte del triángulo carotidio, específicamente lo que va a estar superior al cartílago tiroides, por eso se le trazó una línea, o mejor dicho, una línea horizontal, se encuentra tanto el 2A como el 2B. ¿Quién me va a dividir A del B? El accesorio, el décimo primer par craneal. Entonces dije que es importante tener accesorio en el triángulo carotidio, específicamente en el triángulo muscular, porque cuando llega al esternocleido mastoideo me divide estos dos bulbos ganglionares, en 2A y en 2B. Para dividir lo que es 2, 3 y 4, específicamente 2B, podemos usar también a la vena yugular interna. Este es el esternocleido mastoideo, pero detrás estaría la vena yugular interna. Y si lo dividimos por tercios, encontramos tercio superior, medio y tercio inferior. El tercio superior, 2B. El tercio medio, 3. El tercio inferior, 4. Detrás del 4 encontramos al quinto. El quinto va a estar en relación al triángulo posterior, occipital y subclavio, la división. Y por parte de la zona anterior del triángulo muscular, vamos a ver dado por el triángulo, por el sexto grupo ganglionar. Y aquí al menos es importante distinguir, ya que se hizo pregunta, lo que es el ganglio delfiano. Dentro de estos ganglios que encontramos aquí, el primer ganglio a infectar cuando hay una metástasis de tiroides es el ganglio delfiano. Es el primero en recibir la metástasis de cáncer de tiroides. ¿Qué más encontramos aquí? Como encontramos también los nervios laringios recurrentes, estos nervios laringios recurrentes van a llevar ganglios, que son los ganglios recurrentes. Y cuando hay una afectación de X tumoración, puede haber afectación de las cuerdas vocales por estos ganglios que llevan los nervios, los ganglios de los laringios recurrentes. ¿Qué más? A nivel de la fosa supraclavicular, específicamente el lado izquierdo, vamos a encontrar patológicamente lo que se conoce como el ganglio de Virchow. Y esto me va a indicar, cuando ya vea más adelante lo que es semiología, un cáncer avanzado específico, más probable de estómago, a nivel izquierdo. Al menos estos cuadros a resaltar sería importante aprenderse. Y hay algunas preguntas de todo lo que es vascularización del cuello. La primera pregunta, verdadero y falso, sobre las características de los vasos sanguíneos del cuello, marque verdadero y falso. El paquete, el paquete vasculonervioso del cuello va a estar formado por la carótida común, la vena yugular y el nervio vago. Es correcto, la vena carótida común, el nervio yugular y el nervio vago. Todo va a estar envuelto ¿en qué? En una vaina carotídea. La arteria laringea superior es rama de la tiroidea inferior. Este es falso, pues la laringea superior es rama de la tiroidea superior. Este es falso. ¿Por qué le pusieron falso? El paquete vasculonervioso del cuello está formado por la carótida común. La vena, acá está el error, perdón. La vena yugular externa no es la yugular interna. La había leído mal. La vena yugular interna me forma el paquete vasculonervioso del cuello. Acá está. La siguiente, la arteria carótida común izquierda sale del tronco brachiocefálico, mientras que de la derecha sale directamente que la aorta. También este es incorrecto. Las dos ramas es distinta. La izquierda, como el corazón está bien pegado hacia el lado izquierdo, las ramas para el cuello y la cabeza nacen directamente, a diferencia del lado derecho. Por eso acá está el error, pues. La arteria carótida externa se divide en dos ramas terminales que son la temporal superficial y la maxilar externa. Aquí también te dije la aclaración que sí, las ramas terminales es la temporal superficial y la maxilar, pero interna. La maxilar externa también era denominado arteria facial. Es falso.
La carótida común se divide a la altura del borde superior del cartílago tiroides. Este también te he mencionado que era verdadero. Este es más teórico, también te he mencionado. Sobre la arteria carótida común, carótida interna y carótida externa, marque lo correcto. La carótida interna se ubica al lado interno de la arteria carótida externa. Acá está incorrecto. Acá, perdón. La arteria carótida común se divide, al revés debió ser. Lo externo es interno y lo interno es externo. La arteria carótida común se divide a la altura del cartílago cricoides. Acá también está mal, es el cartílago tiroides. La arteria carótida interna continúa la carótida común. No, la carótida común termina y sus ramas como tal es la interna y externa. Pues estaría mal. La primera rama de la carótida interna sale a la altura del ioides. También estaría incorrecto, pues ni bien se bifurca la común, no van a ser, pues eso está mal. Eso sí, el cuerpo carotidio se ubica en el triángulo carotidio, eso sí es verdadero. De aquí al menos, voy a ver si para explicar la diferencia entre lo que es el cuerpo y el seno carotidio. Si bien el seno carotidio es la dilatación de la carótida interna, es la dilatación, son varios receptores. En cambio, el cuerpo carotidio son fibras nerviosas que están entre interna y externa, va a estar entre esos dos. Ambos van a estar inervados por el nervio vago, eso sí, importante. Por el nervio vago y por el glosofaringio. Vamos a ver la inervación. Ya. Ahí está. La arteria subclavia y sus ramas, marque lo correcto. La arteria vertebral va a irrigar al encéfalo. Sí, la arteria vertebral va a pasar de transversa, transversa, de transversa, transversa, y cuando llega a la nuca, va a llegar a lo que es el tronco basilar, va a llegar. O sea, más o menos, a ver. Si la arteria vertebral, su recorrido, no pinta. No. Un toque, chicos. Ya, presentar. Sí, espérate, no me carga. Toque, chicos, hay problemas. Se borró toda bueno, las pocas preguntas que ya quedaba del banqueo. Pero la mayoría de preguntas, si te das cuenta, eran en laringe, eso sí. Y lo demás, no había tantas preguntas que rescatar, pero todavía hay teoría como tal a resumir. Luego del tema de drenaje, irrigación, vamos a ver ya lo que es, ya acabó cuello. También hablaron un poco de dorso. Al menos, bueno, no han preguntado mucho dorso el año pasado. Era nuevo a nivel de esta unidad. Vamos al menos a ver qué te pueden preguntar. Primero distinguir por planos, la parte superficial, la parte profunda. Al menos acá los planos musculares, eso sí. Y diferenciar lo que son la masa común lumbar y los músculos erectores de la columna. Y acá están los planos ya mencionados, de primer al cuarto plano, eso sí. Y bien. El primer plano a tratar es el músculo trapecio. Va a tener 3 fascículos, superiores, medios e inferiores. Los superiores descendentes, los medios son transversos y los inferiores son ascendentes. Los superiores se insertan a nivel del tercio lateral de la clavícula, los medios a nivel del acromio y los inferiores a nivel de la espina y la escápula. Inervados ya distinguimos entre el 11º y ramas también de C3 y C4. Y su irrigación va a estar dada por la rama superficial de la arteria cervical transversa. Todos estos nervios y la arteria también, al menos en la práctica, yo lo solía mostrar, la inervación y las arterias. Por parte del cuello, vamos a ver en la línea media insertándose por el ligamento nucal. En cambio, de C7 hasta T12 solo son los ligamentos interespinosos. Y bien. Hacia abajo, ¿qué encontramos? Al dorsal ancho, que como tal no voy a explayarme mucho porque este músculo ya lo vistes en miembro superior.
Eso sí, sus inserciones a nivel de la columna encontramos desde C7 hasta nivel del sacro, vamos a encontrar. Específicamente en la cresta ilíaca se está insertando. Siguiente plano, el plano de los romboides, y vamos a encontrar dos romboides, tanto romboides mayor como romboides menor. ¿Cómo lo diferenciamos? El romboides mayor vamos a ver que va a estar en el borde medial, específicamente en la parte infraespinosa. En cambio, el romboides menor va a estar en el límite entre supra e infraespinoso en relación al borde medial. O en resumidas cuentas, donde termine la apófisis espinosa en la línea, en el borde medial. Ahí lo vas a ubicar, el romboides menor. Hay un poco en la inervación, la irrigación y el origen e inserción. El siguiente plano que a tratar sería el plano de los cerratos, tanto posteriores superiores como posteriores inferiores. Y entre cerratos y cerratos vamos a ver una fascia, la fascia de los músculos cerratos. Entonces, lo que vamos a tratar acá son las un poco de hacia arriba encontramos el cerrato posterior superior o también denominado cerrato menor, ya que el mayor se encontraba a nivel anterior. Eso sí, su función son músculos accesorios cuando el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, ya no funciona, que son en este caso van a elevar, son músculos respiratorios accesorios. Específicamente son músculos inspiratorios y su función en especial es elevar las costillas. Dudo mucho que te pregunten el origen de inserciones. En cuanto a inervación e irrigación, al menos podrían preguntar. Y en cuanto a función, también el verdadero y falso. Origen y inserción no tanto. Y bien, igualito aquí con el cerrato posterior e inferior. A diferencia de los superiores que elevan las costillas, los inferiores van a descender las costillas. Esa es la diferencia entre ambos cerratos. Y el último plano a tratar es el plano, en este caso, de los músculos erectores de la columna, o el famoso ELI, porque de medial a lateral encontramos los músculos espinosos, los músculos longuísimos y los músculos iliocostales. Y va a depender de la zona de donde va a cambiar de nombre. Por ejemplo, en el nivel del cuello hemos visto los músculos longuísimos, longuísimo del cuello, longuísimo de la cabeza, pero todos esos músculos, ¿de dónde derivan? Del mismo longuísimo que encontramos a nivel dorsal y lumbar. Son los mismos músculos. Y al final, todos los músculos erectores de la columna, a excepción de ¿cuál? Del espinoso, a nivel de la línea media inferior, se insertan en una zona única, conocida como la masa común lumbar. O sea, es todo menos los espinosos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Los músculos que van a ir de apófisis transversa a apófisis espinosa. Si es aquí más o menos encuentro mi vértebra, así, más o menos. Está un poquito feo. O sea, hay músculos que van a ir de transversa a apófisis espinosa. Más o menos así. Ya está. Entonces, otro color. A ver. Entonces, va a ir de transversa. Ahí ya no pinta. No, se lo dio. O sea, si encontramos cuatro. Los que saltan una sola vértebra. Ahí está. Ya está. Los que saltan una vértebra y vértebra son los rotadores cortos. Una. Cuando saltan dos, son los rotadores largos. Cuando saltan hasta 4, son los longuísimos. Y cuando saltan más de 4, son los semiespinosos. Esas son las diferencias en cuanto a los músculos transverso espinosos. Esos son los más profundos que encontramos. Los rotadores cortos, largos, longuísimos y los semiespinosos. Bien. Y bien, al menos si te podrían preguntar aquí es el tema también las figuras que se encuentran a nivel del dorso, tanto del triángulo de Petit como del triángulo de Greenfield, porque ambos tienen importancia. Cuando hablamos triángulo de Killian, triángulo de Leimier, son puntos débiles donde protruyen en cuanto a la laringe, la mucosa, y aquí igualito pueden protruir en este caso las vísceras que están a nivel intraabdominal. Aquí es más frecuente ver lo que son las hernias lumbares. Específicamente, ¿qué triángulo? En el triángulo de Petit. Ahí lo vamos a ubicar. ¿Qué límites encontramos aquí? La cresta ilíaca hacia la parte inferior, hacia la parte superomedial, el oblicuo, en este caso el dorsal ancho, a nivel inferolateral, el oblicuo externo. Es muy frecuente lo que son las hernias lumbares inferiores.
¿Qué más importante aquí? Los límites del triángulo de la auscultación. ¿Qué nos van a formar? Que como tal no lo usan mucho en la parte clínica, pero los límites que encontramos aquí a nivel del borde medial, el trapecio, superiormente el romboides mayor e inferiormente el dorsal ancho. Se le dice triángulo de auscultación porque como tal, de todas las 4 capas del dorso, esta zona es la que está más desprovista de músculos y se puede auscultar mejor los campos pulmonares. ¿Ok? Y por último, el triángulo de Greenfield, o también denominado triángulo lumbar superior, vamos a ver que tiene como límites hacia la parte lateral, vamos a encontrar el músculo oblicuo externo. Vamos a ver, ya luego en abdomen lo van a ver, oblicuo externo, oblicuo interno y los transversos. Aquí específicamente encontramos al oblicuo interno, en la parte lateral. Luego, a nivel de los músculos de la parte interna, vamos a ver la fascia que me cubría los músculos erectores de la columna. Específicamente encontraremos la parte más lateral, los iliocostales, o en conjunto los músculos espinales o erectores de la columna. Y en la parte superior, aquí encontramos las inserciones del serrato posterior inferior. Y aquí guarda relación con el tema de la práctica cuando te preguntan estos músculos. Los dos serratos lo distingues porque en la línea media tienen una gran aponeurosis de inserción. Aquí encontramos, mira, bien carnosa en la parte, o bien blanquecino en la parte media. Y entre eso se genera el triángulo de Greenfield, que a veces puede ser formado o puede cambiar de forma a un cuadrilátero, denominado cuadrilátero de Krauss. ¿Y cómo se va a formar esto? Cuando la decimosegunda costilla sea más larga y sea más paralela e inferior al serrato. Me genera como un cuadrilátero, más que todo dado por esta decimosegunda costilla. Y al final su importancia, si abajo más frecuentes son las hernias lumbares, arriba es más frecuente o es la ubicación habitual para ingresar en el abordaje del riñón izquierdo. Esa es su importancia. Te pueden preguntar aquí límites y como tal los nombres de cada triángulo, al menos en dorso, es lo que considero. Y a último, dudo que venga el tema de columna vertebral. Como tal, distinguir al menos de todo esto, distinguir a nivel cervical, que es ya cuello, pues. ¿Ok? Vamos a encontrar 33, 34 vértebras distribuidas diferentes, cervical 5, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y de 3 a 4 coxiges. Son las coxiges las que me dan la variabilidad en cuanto a las vértebras. ¿Ok? Los demás datos escritos son datos adicionales que pueden leer luego, no es tan importante al menos. Las curvaturas, 2 curvaturas anteriores y posteriores, denominadas hacia la parte anterior sifosis y hacia la parte posterior lordosis. Esa es la diferencia. Y como tal, todo lo que va a estar anterior son las primeras curvaturas que estaban a nivel de nacimiento, pero se le denomina primarias, y las segundas son las curvaturas secundarias, son las que nacen luego del nacimiento, porque así es el bebé al inicio, una sola curvatura, grande curvatura. Pero el bebé luego de nacer tiene que erectar la cabeza, lo que está hacia abajo tiene que erectar la cabeza, y por eso se produce la curvatura, que es la curvatura cervical. Al menos en cuello, la curvatura cervical te pueden preguntar. Y la segunda curvatura a formarse es la curvatura lumbar, por el mismo peso de las vísceras que hace que la misma columna se curve hacia la parte inferior. Y bien, las partes de la vértebra, lo que va a tener siempre es esto, en este esquema, un cuerpo hacia la parte anterior y un arco hacia la parte posterior. Y del cuerpo van a nacer apófisis transversas, en los lados apófisis transversas, en la parte posterior espinosa y hacia superior e inferior las articulares. Entre cuerpo y el arco encontramos el pedículo, entre transversa y espinosa encontramos a las láminas. ¿Ok? Esto es adicional a lo que está en el lado izquierdo. Bien, vamos a ver características, lo más importante de una vértebra cervical. A nivel del cuerpo, ¿qué es lo característica de una torácica? Vamos a ver que en la parte superior encontramos estas salientes, conocidas como apófisis unciformes, y me da una articulación adicional a nivel cervical. ¿Qué más encontramos? A nivel de las apófisis transversas van a estar con agujeros, denominados agujeros transversos. Y ahí vamos a ver el contenido que es el BAM vertebral, arteria, nervio y vena. Al menos esto es lo más importante. Lo demás, en duda que pregunten, no es el tema de tratar de la diferencia entre las láminas, las apófisis espinosas sí. Esto no va a tener el resto que es bituberosa, esa es su característica, bituberosa. Y bueno, el cuerpo o el agujero vertebral es más triangular. Bueno, esa es teoría como tal.
pero al menos unciformes, las transversas, y el que es bituberosa y el contenido de los agujeros transversos, al menos es importante. En cuanto a las torácicas, lo importante a resaltar es a nivel entre cuerpo y pedículo, ya que ahí encontramos depresiones denominadas como las fositas costales, o hemicarías costales se le conoce, porque ahí se va a articular lo que son las costillas, pues es importante saber. Si a una costilla se articula, por ejemplo, la costilla número 5 se está articulando con la vértebra 5 y con la vértebra número 4, o sea, la que está inferior a este. Esa es la relación. A nivel de una vértebra lumbar, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A nivel de la apófisis transversa, lo que son los cuerpos mamilares. Eso es importante. Son adicionales. Eso se encuentra. A diferencia de las demás, esos son los cuerpos mamilares. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar también lo que son a nivel del cuerpo, que es una forma más arriñonada, se dice. Una forma más arriñonada. Pues tiene esta forma. Es bien grande. A diferencia de las demás vértebras, es de forma arriñonada. Al menos, acuérdate que el cuerpo de la lumbar es arriñonada, que a nivel de las apófisis, específicamente apófisis auriculares, encontramos las apófisis mamilares. Eso es lo que encontramos. Y bien, y al final en la práctica, ¿cómo se distingue una torácica, una lumbar y una cervical? Primero mirando si hay o no agujeros transversos. Si tiene agujeros, es cervical, y si no tiene, puede ser torácico o lumbar. Luego vamos a ver a nivel entre pedículo y cuerpo, si encontramos fositas costales o hemicarías costales, es una torácica, y si no, es una lumbar. Y bien, en cuanto a las sacras, vértebras sacras, al menos aquí a preguntar sería ¿qué me forma o qué estructura me forma la fusión de espinosa-espinosa, de transversa-transversa y de articular-articular? Por ejemplo, en la parte anterior, todo el cuerpo vertebral se fusionó. O sea, cada sacro se fusionó, y me genera estas crestas sacras anteriores. Fusión de crestas sacras anteriores me genera, la fusión de cuerpos vertebrales me genera crestas sacras anteriores. En cambio, fusión de apófisis espinosa me genera la cresta sacra posterior. En cambio, fusión de apófisis transversa, las crestas sacras laterales. Eso sí, al menos la distinción acá. En cuanto a cervical, las atípicas más frecuentes, las que se preguntan son las primeras dos, C1 y C2. ¿Qué de distinto va a tener? C1 ya no tiene un cuerpo, ya no va a tener un cuerpo, solo va a tener un gran arco, que lo puedes distinguir de anterior a posterior, ya que en la parte anterior, en la parte interna, encuentras una caría articular, para articularse con C2, con el axis, a diferencia de la parte posterior, que es más lisa. Esa es la diferencia. ¿Qué más? A nivel superior vamos a encontrar una caría articular en forma de suela de zapato. En la parte inferior ya no ves eso, sino es más redondeada. Es la diferencia. ¿Qué diferente tiene el axis? Que va a tener una apófisis hacia arriba a nivel del cuerpo, denominada apófisis odontoides. Y esta apófisis odontoides se está articulando aquí, en el arco anterior del atlas. ¿Qué más? A nivel de C7, de diferente tiene es que es la vértebra más prominente. C7 es la apófisis espinosa, es la más saliente. Y uno lo puede palpar cuando flexiona el cuello. ¿Qué más? A nivel de C6, el tubérculo carotidio, vamos a ver aquí, que a nivel de las apófisis transversas, aquí he mencionado acá, a nivel de las apófisis transversas, encontramos dos tubérculos, tanto anterior como posterior. Lo normal es que lo posterior sea más grande que lo anterior. Eso es lo normal. Pero a nivel de C6 pasa lo contrario. Lo anterior es más grande que lo posterior. Y justo por ahí está pasando la arteria vertebral. Importante, C6 ya te mencioné todo lo que pasaba. Y en un poco de las articulaciones, al menos en cuello, lo más importante aquí es la membrana a nivel posterior, entre el atlas y el occipital, la membrana atlanto-occipital posterior, ya que por ahí vamos a ver que está atravesando ¿qué arteria? Aquí estamos viendo a la arteria, esta es la arteria vertebral. Toda esta es la arteria vertebral. Esa es su importancia. ¿Qué más vamos a ver a nivel, entre lo que es esta es la arteria vertebral. Entre lo que es el axis C2 y C1, vamos a ver aquí cómo está siendo atravesado Arnold, C2, específicamente la rama posterior de C2. Ahí estamos viendo. ¿Qué más? A nivel de la anterior, lo que vamos a ver aquí es lo que se denomina el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme lo va a formar tanto el atlas como el axis.
Ahí está, el atlas como el axis, con sus fascículos transversos y sus fascículos oblicuos, tanto superior como inferior. Al menos este es lo más importante a resaltar, el ligamento cruciforme, que encontramos en la cara anterior. Y bien. Y aquí la distinción de lo que te mencioné, las articulaciones adicionales que solo hay a nivel cervical, dado por las apófisis unciformes. Es lo adicional que puede haber. No hay en torácica y no hay en lumbar. ¿Qué más? Aquí las distinciones de los ligamentos, de anterior a posterior, encontramos el ligamento longitudinal anterior, hacia atrás estaría el ligamento longitudinal posterior, que se ve en la cara interna del conducto vertebral. Luego, entre espinosa y espinosa, encontramos los ligamentos interespinosos. Específicamente, aquí se condensa tanto estos ligamentos que en el cuello se ve bien fibroso, denominado como ligamento nucal. Y esto me dividía todo lo que era la nuca de derecha e izquierda. Es la diferencia. ¿Y qué más? También se distingue entre los ligamentos interespinosos, los ligamentos interlaminares, o denominados ligamentos amarillos. Se puede ver a mí acá. Distinción. Y bueno, chicos, esto es todo lo que se ha preguntado en las referencias. No hay tantas preguntas en cuanto a lo que se hizo el año pasado en cuanto a columna vertebral y en cuanto a dorso. Eso no hubo tantas preguntas. El que me preguntó más es en cuanto a laringe. Laringe hay bastantes preguntas de laringe. La irrigación también es importante repasar. Y el contenido, ¿no? De los triángulos. Al menos, por ejemplo, todas las preguntas se me borraron. Mi laptop no aguantó y lo que estaba escrito ya no hay. Igual voy a tratar de recopilarlo y lo voy a pasar más completo. Al menos en la parte teórica se abarcó la mayoría de temas. ¿Tienen alguna duda? Me la hacen saber. Si no, hasta ahí más hemos avanzado.